visto yo. Tony, esto entre tantos técnicos lo habréis chequeado. Sí, esto no falla, ¿eh? No debería. Vale, bueno, hola a todos, buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal las vacaciones? Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y todas. Vale, bueno, la idea de hoy es hacer una mesa redonda, hablar un poquito de... que os cuenten ellos de primera persona, ahora os lo presento, cómo está un poquito la situación en el mundo del sonido directo y, bueno, cada uno de ellos se dedica a un ámbito diferente. Por un lado tenemos a Toni Macías, que es técnico de sonido bueno, desde hace ya unos años y ahora es presidente de la Asociación de Técnicos del Espectáculo del País Valencià, ATPV. Ahora os contaré la que es en concreto. Está Roberto Arribas, de Sagarmanta. Bueno, él ha hecho diferentes roles dentro de la empresa, ahora es comercial, pero ha sido comercial técnico anteriormente, ¿no? Y bueno, ahora se presenta como smoke seller. Y tenemos a Pepe, bueno, Pepe 16 toneladas, José de Rueda, pero todo el mundo lo conocemos como Pepe. Y él, bueno, fue técnico también en su día, empezó como técnico, giras como uy, perdón. Lo han puesto todos en silencio y yo no. De Revolver y, bueno, entre otros grupos. Ahora lleva... él abrió, os sonará, la sala en Honduras de... ¿Cómo se llama? El Kraken. El Kraken, sí. ¿Vale? Que os sonará. Y ahora es uno de los dos socios del 16 toneladas y que hace la programación de conciertos de la sala. Entonces, nada, doy paso a, no sé, por dónde empezar. Si queréis que empieza Pepe contando un poquito cómo empezaste, cuál fue o sea, cómo empezaste en el mundo del sonido y bueno, cómo llegaste y qué te llevó a abrir una sala de conciertos. Pues yo empecé en esto teniendo 16, 17 años y empecé cargando y descargando camiones de conciertos. En lo que era Pachá Arena, un sitio que hubo mítico aquí en Valencia, que tocó todo el mundo, importante. Y poco a poco pues ibas conociendo gente, hice un curso porque entonces, carrera como tal, entonces no había para estudiar sonido. Hice un par de cursos tal, y empecé a trabajar en giras, pues eso, primero en giras, algunas de grupos más importantes, pero sobre todo eran grupos de aquí locales, en equipos pequeños. Los equipos en este tiempo han evolucionado un montón, entonces era todo muy primario. Y bueno, así estuve unos 7 o 8 años, hasta que decidí quedarme en Valencia porque te vas metiendo y no paras en casa. Estás muchísimo tiempo fuera de casa y cuanto más trabajabas, más contactos tenías. Y si decías que no a un trabajo, a lo mejor no contaban contigo en otra ocasión, yo decía que sí a todos, con lo cual no estaba nunca en casa. Yo he perdido, igual que mis colegas tuvieron de 20 a 25 años, pues salían juntos y eso, yo siempre estaba fuera, en conciertos trabajando. Hasta que llegó el momento que dije, bueno, pues me quiero asentar, y como lo que me gustaba era realmente la música en sí, montamos un pub de música de rock and roll y hacíamos algunas actuaciones acústicas, pero no estaba acondicionado para ello. Entonces llegó un momento, después de tenerlo pues 12 años o así, que decidí dejarlo, porque lo que a mí me gusta de verdad y me llena de verdad es una cosa muy, no sé, vocacional, que es la música en directo. Mientras buscábamos un sitio, porque es muy difícil encontrar un sitio en la ciudad de Valencia, dentro de la ciudad, que te permitan las normativas montar una sala de conciertos, volví a mi trabajo anterior, pero trabajé con una compañía de teatro. Es otro ámbito totalmente distinto a la música en directo. Y así estuve pues 2 años y pico trabajando con una compañía que se llamaba Pot de Plom.
Y buah, ahí hicimos un montón de bolos también, tal, hasta que el Ayuntamiento de Valencia cada semana llevaba a unos sitios distintos. Mientras no trabajaba iba a ver locales por la ciudad y iba a preguntar al arquitecto municipal pidiendo cita por si era factible. Casi ninguno podía ser. De hecho, antes de encontrar el sitio donde se ubica ahora 16 toneladas, le propusimos más de 50 locales y en ninguno era posible hacerlo. Cuando lo encontramos, pues fue una aventura y la verdad que estamos muy contentos. Con 16 toneladas he tenido la suerte de poder haber trabajado antes en esto y tener la experiencia para cosas que quería imitar de sitios donde había trabajado, poderlo hacer, y cosas que te ponían el trabajo mucho más difícil eliminarlas, ¿no? Dentro de mis posibilidades económicas. Claro, esto con pasta puedes hacerlo mucho mejor, pero creo que hemos conseguido un sitio. Los grupos cuando vienen se quedan muy a gusto, tanto por las condiciones acústicas como por la comodidad para ellos. Todo esto es lo que hemos intentado reproducir y bueno, ya llevamos aquí 7 años. Y han pasado ya un montón de gente. A lo mejor hay semanas que en 16 toneladas hay más de 7 conciertos, más de uno al día. Siempre que podemos, estamos ahí. Y ahora, claro, con la situación que está, pues estamos en este parón, que es un poco incierto saber hasta cuándo vamos a estar así. De vez en cuando, en las épocas que nos van dejando, hacemos conciertos acústicos, cosas así con gente sentada, que está bien como parche y bueno, tanto las salas como los músicos de algunos estilos se están reinventando en eso, en hacer la formación del grupo más pequeñita para seguir ganando un mínimo de dinero y poder circular. No todos los músicos pueden, porque hay ciertos estilos que aunque quieran no tienen la oportunidad de hacer un set acústico. Hay músicas que son inviables hacer acústicos. Y bueno, es un pequeño parche, te quitas un poco las ganas porque quien le gustan los conciertos, yo os aseguro en Valencia hay un montón de gente que los ves habitualmente en todo tipo de conciertos, que les gusta la música en directo. Ellos necesitan algo y esto, pues bueno, les viene bien como parche. Esperando a que poco a poco pues podamos volver a como estábamos antes, que no sé, pueden ser unos meses, puede ser un año, no lo sabemos. Pero bueno, volver, estamos seguros que volverá y como a cabezones no nos gana nadie, a toda la gente que nos dedicamos a esto, pues ahí aguantaremos. Sí, ahora, al final de la charla me gustaría ver un debate y bueno, y que hablemos un poquito de cómo será la situación o cómo veis la situación después de la post-pandemia. Pero bueno, aquí mientras tú estabas hablando, me estaba enseñando un poquito unas imágenes de la sala, para que se hagan una idea. Para los que no la conozcáis, para mí es la mejor sala de conciertos que tiene Valencia. Sí. Yo y Tony también hemos hecho algunos bolos allí. Creemos que a nivel de sonido y a nivel de trato humano es de lo mejor que tiene Valencia. Yo creo que además, destacar del Toneladas, que es un lugar donde se genera la cultura de la música que no existe en una Fonteta San Luis llena, bueno, muy, muy grande, hay mucho dinero, pero no se genera esa cultura, como decía Pepe, de ir un sábado, ir al sábado siguiente y que esté lo mismo. Y dices, hostia, es que ese le gusta la música, ¿sabes? Ese realmente le mola esto. Da igual que actúe uno que actúe otro. Le mola ir al sitio porque ese sitio genera esa cultura, ese ambiente y esa sensación de música, ¿no? Pero yo creo que eso también me mola siempre. Además, con Pepe muchas veces que voy y se lo digo, me encanta ver que esté lo mismo, ¿no? Muchas veces, de decir, hostia, qué guay. Sí, como melómano que es, se preocupa mucho por la programación, ¿no? Por buscar grupos, y eso siempre he tenido curiosidad por preguntarte, ¿no? Que ¿cómo se te ocurre decir, voy a traer a este grupo o voy a traer a este otro grupo? O ¿cómo programas en esta sala? Pues en un principio mi planteamiento es, dentro del rock and roll, pues hay distintos públicos, y cuando hablo de rock and roll, hablo desde el rock and roll de los años 50 al metal más extremo, al reggae. Estrictamente no es rock and roll, pero cuando hablo de rock and roll me refiero a todo esto, ¿no?
Y intento que para todos esos públicos haya una oferta de mínimo un concierto al mes. Intento también no repetir un mismo estilo en 2 semanas seguidas. Para así que la gente oxigenarse entre un concierto y otro y que siempre vuelvan. Luego, es lo que hablábamos antes, hay mucha gente, yo me incluyo en esa gente, que no tenemos un estilo en concreto, sino que nos puedes ver en un concierto de cualquier estilo. Mi manera de programar es esa. Luego, otra vez dentro de las posibilidades, porque ahí hay un negocio entre oficinas de los grupos, las salas. Pues yo trabajo con unas oficinas, otra sala con otra oficina. Es muy difícil que la oficina que trabaje con otra sala me vaya a ofrecer a mí un artista, porque ya tiene un cliente. Pero básicamente es así como programo. Roberto, quería preguntarte, bueno, Roberto, como os he dicho antes, es... He sido director de producción de Exacto, la empresa exacto, director de Sagarmanta producción. durante muchos años. Hemos coincidido mucho bueno, empecé a trabajar con él hace unos cuantos años y empezamos bueno, sobre todo haciendo cosas muy grandes, ¿no? Festivales. Correcto. Como el Low Cost, el Arenal... He tenido la Rototom. suerte de trabajar con los dos Tonys, que siempre los he considerado unos técnicos de sonido espectaculares, y de verdad creo que tenéis mucha suerte en tener un profesor como Tony que os pueda transmitir de primera mano la experiencia que acumula este tiempo. Sí, si quieres contar un poquito. Yo, por mi parte, empecé un poquito, que yo creo que era la forma más habitual hace tiempo, justamente cargando y descargando camiones para determinados artistas, porque realmente la gente que llegaba al sector, al mundo del sonido y demás, no tenía una formación reglada como la suerte que vosotros tenéis ahora. Entonces un poquito se empezaba con la experiencia. Con los camiones, en mi caso empecé haciendo parques infantiles, los hinchables de estos para los niños, haciendo de auxiliar de sonido, de auxiliar de iluminación, pero a un nivel mucho más básico, puesto que no tenía el conocimiento que podéis tener vosotros. Pero es lo que había. Gracias a Dios se ha profesionalizado. Poco a poco me empezó a gustar mucho el mundo de los eventos y tal, y lo bueno que tiene es que además cuando pensamos en sonido al directo, por ejemplo, muchas veces creo que pensáis en los conciertos, pero conforme te vas metiendo dentro del sector te das cuenta de que hay eventos donde hay sonido al directo, que puede ser la presentación de un producto, puede ser un evento para un cliente de una marca en concreto. Ahí también desempeñáis vuestro trabajo. Está muy bien el rock and roll, pero está muy bien también esos eventos de empresa, donde además creo que lo que deberíais de un poco a poco, digamos, profundizar es en las diferentes formas de trabajar que tiene también los eventos. No es lo mismo ir a un rock and roll en un escenario con 40 líneas para un grupo, que luego te sale otro, que tienes que hacer cambios, que, por ejemplo, el cableado puede ser que se quede un poquito más por el escenario desordenado y tal, aunque hoy en día no pasa, y Tony efectivamente dice que no, y sin embargo hay otro tipo de cositas que hay que valorar en eventos más sutiles como de los que estamos hablando, independientemente. Igual luego hablamos de eso. Empecé así y yo creo que os puedo dar un poco la visión de... Yo he tenido tanto relación un poco con empresarios y dueños de empresas o de salas de conciertos, y después he tenido la relación, por supuesto, con los técnicos. He estado en un punto intermedio. Os puedo decir lo que desde mi perspectiva creo que espera una empresa de técnica, de sonido, como hemos sido nosotros. Nosotros somos una productora. Igual podemos contratar a grupos como hace Pepe, empezar un evento desde cero, que venga alguien y te diga, quiero montar un concierto. Le buscas un sitio, pides las licencias, nosotros tenemos nuestro equipo de sonido, iluminación y demás, lo empastas todo y lo haces. No sé por dónde iba. Sí, que estabas en medio de los dos terrenos, ¿no? En contacto con técnicos, en contacto con artistas, y vosotros hacíais un poquito de... Correcto. Y que querías dar tu visión. Lo que os quería transmitir es un poco lo que creo que buscamos las empresas de sonido, y os lo digo por si os sentís un poco
como sé que hay gente de segundo año que igual no habéis tenido la oportunidad este año de tener prácticas en empresas de sonido al directo o que hagan conciertos y tal, bueno, sé que no habéis tenido porque nosotros éramos una de las que incorporábamos siempre a mucha gente y este año, por desgracia, no ha podido ser. Lo que os quiero decir es que cuando vosotros llegáis a un sitio de primeras como el nuestro, lo primero que tienes que tener es, creo que, un poco de respeto con gente si te toca como Tony cuando se dedicaba y tal, porque los primeros que os van a tender una mano son vuestros propios compañeros. De hecho, creo que es una cosa muy bonita que yo he visto a lo largo de los años, que se crea un vínculo, una relación, puesto que es con gente, los compañeros terminan siendo amigos. Son los únicos que comparten tus horarios, en muchos casos. Compartes viajes, compartes habitaciones de hotel, compartes experiencias, compartes un montón de habitaciones en un día. Entonces, eso es un aspecto muy bonito y es un aspecto que hay que valorar. Lo primero, el respeto por la gente que ya lleva más años, porque son realmente los que os van a llevar de la mano. Después, Pepe ha dicho una cosa muy interesante, y es que conforme haces bolos, conoces a más gente. Esa gente es la que te va a abrir también nuevos caminos. Cuando empiezas en una empresa puede ser que la utilices, digamos, como trampolín. Tony, por ejemplo, va de técnico con los chicos del Maíz o ha ido con Zetangana y Tony ha empezado trabajando en Saga. De hecho, Tony hizo las prácticas en No, Saga. las prácticas no. Luego, pero los primeros bolos sí que prácticamente los hice con vosotros. Os quiero decir que esas relaciones que se generan entre los técnicos y las personas que trabajan alrededor de un evento son muy positivas y hay que fomentarlas, desde luego. Sí, bueno, yo, si no te importa, me gustaría que, bueno, pues eso, que contaras un poquito a nivel de empresa como empresa. A la hora de llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, a la hora de llevar un festival o ahora estáis trabajando, un proyecto que tengo así que sabéis que sabía que estabas trabajando, era con robots, ¿no? Con los robots. Cuando se plantea ese tipo de proyecto tan enorme, ¿cuál es un poco el proceso para que ellos también tengan un poco la idea de cómo empieza un festival o cómo empieza un evento corporativo y hasta que se abren las puertas y el día de la inauguración todo tiene que estar en marcha, ¿no? O sea, ¿cuáles son un poco los procesos o las etapas? Correcto. Desde mi perspectiva, digamos que están diferenciados en dos puntos. Uno, cuando viene alguien y te dice quiero hacer un concierto, y dos, como cuando tú ya tienes la experiencia y dices me la voy a jugar, que al final es lo que hace Pepe, y me voy a inventar un festival o voy a hacer unos conciertos donde voy a tener unos gastos, espero tener unos ingresos y ese beneficio es lo que le queda al empresario. Entonces, si la gente viene y te dice quiero montar un concierto, que lo puedes hacer desde cero, es un poquito lo que hablábamos antes. Tienes que buscar el espacio, tienes que buscar un ingeniero que te legalice y te dé los permisos, tienes que contactar con los grupos para saber qué riders tienen, de sonido, de iluminación, de audiovisuales. Y en ese punto lo que haces es, dentro de las empresas solemos tener gente que es más gente de confianza. Normalmente vuestro trabajo se desarrolla de freelance, por lo menos en el directo. Es raro que una persona esté contratada en una empresa, aunque hay. Quiero decir que trabajáis para muchas empresas distintas. Aún así tienes gente cabecera como... Es que, joder, los tengo aquí tan a mano, como podían ser Tony, que dices, tengo esto, me piden este material de sonido con el que nosotros tenemos. Y un poco ese papel de director técnico es el que luego realizáis vosotros en los tres apartados, en vídeo, en sonido y en iluminación. Luego hay una parte muy grande de producción que entiendo que os interesa menos, que vamos a cositas ya como la cantidad de camerinos que tienes que tener, el vallado que tienes que hacer, la cantidad de seguridad, las barras que tienes que montar en el evento, incluso los servicios, son cositas que igual os dan un poco igual. Pero técnicamente lo que haces es eso, es recibir, digamos, unas exigencias y en mi caso yo se la transmitía a mi gente de confianza pues para que ellos la intenten solucionar. ¿Que tienes todo el material? Perfecto. ¿Que no? Pues tienes que mirar
que es lo que hacéis vosotros, el material que vienen los riders, el material que hace falta, y muchas veces se llega a una negociación con la agencia de booking o con los propios técnicos, de decir, te estoy pidiendo una Yamaha CL5, pero por ejemplo, en nuestro caso en Sagarmanta tenemos Digico SD9. Puede ser comparable, se puede cambiar, si el técnico acepta, haces el cambio. Que el técnico no acepta, pues tienes que alquilar el material. Sí, sí. En el aspecto que yo creo que más les puede interesar. Muchas gracias. Tony, si te parece, bueno, con lo mismo que le he dicho a ellos, si quieres contar un poquito tú cómo empezaste en esto. Y no os lo he dicho, pero en cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta, o sea, en fin, que esto es cuanto más participativo, mejor esto es para vosotros. Y en cualquier momento que queráis preguntar o parar lo que sea, podéis hacerlo, ¿eh? Eso no pasa nada. Sí, además puede ser más nutritivo para todos, para que no sea tan chapa y sea un poco más bidireccional. Bueno, yo estudié un curso similar, bueno, similar no, vuestro mismo módulo en 2005 aproximadamente, 2005-2006 creo que fue, en Gandía. Y bueno, a partir de ahí, como decía Roberto, yo en mi caso hice las prácticas en Millenia, en los estudios Millenia, y tuve la suerte de que ese año tuve buena relación con Vicente, con Sabater, que estaba como gerente en ese momento, y al acabar el verano me dijo, oye, tengo una grabación de latino, de una Big Band y tal, ¿te interesaría venir? Y fui, claro, yo encantado, una Big Band, para mí era como un sueño casi aquello. Y bueno, al acabar me dijo, continúa, y al final me quedé trabajando allí como prácticamente, creo que fueron pues, 4 años o algo así. Bueno, sigo trabajando con ellos de manera intermitente, dando cursos, proyectos así variados y demás. Pero bueno, para mí fue bastante importante porque todo lo que había estudiado en el módulo, digamos, como que asentó muchas bases y me hizo crecer como no solo técnico, sino en la parte musical, que Vicente, por ejemplo, tiene mucho gusto a mí como productor y para mí fue muy importante. Pero claro, el estudio también era un poco esclavo, por decirlo de alguna manera, y conocí gente relacionada con Sagarmanta, por eso decía, y los primeros bolos que hicimos, por ejemplo, que eran un híbrido entre, por ejemplo, Millenia y Sagarmanta, que fue el musical en el Teatro Principal. Correcto. Hicimos un musical que estuvo ahí un par de meses o algo así, que fue Bienvenido Mr. Marshall, que que era bastante complejo, y a raíz de ahí tuvimos una relación y empezamos a trabajar juntos. Hicimos algunos bolos, empezó a ir la cosa más y bueno, al final prácticamente pues era un habitual de Sagarmanta. Estábamos ahí, igual que digo era un habitual, pero sigo siéndolo porque seguimos teniendo una relación. No trabajo tanto en los últimos años, no, es así. Tony ha llegado a otro nivel. Pero no, eso es una cosa que sí que me molaría dejar hablar, que un día subes a un nivel y otro día bajas y eres el mismo. Y si te lo has creído, mucha gente sube y cuando baja se pega una hostia que no veas. Entonces también es verdad que es importante, aunque hagas los festivales que decía Tony, no, el Arenal, 50.000 personas, al día siguiente haces un evento para 15 y eres el mismo, igual de bueno, igual de malo. Y hay gente que eso no lo lleva muy bien, entonces yo creo que es delicado en ese sentido, ¿no? A mí algunas veces he estado hablando y digo, hostia, ayer había tanta gente y hoy no hay nadie, pero bueno. Bueno, pero dejando eso, después de con Sagarmanta y con otras empresas en Valencia o en España en general, pues hemos hecho un montón de festivales. En aquella época también empezamos con la gira de Seguridad Social, que no sé si Pepe también habrá estado en la Seguridad Social con Pepe Sena. Sí. Porque Seguridad Social es una gira que yo creo que hace como 20 años así era como clave, ¿no? Todo el mundo pasaba por ahí. Estuvimos 2 o 3 años con Sagarmanta haciendo la gira Seguridad Social y yo empecé de monitores. Y haciendo monitores de Seguridad Social, también los compaginaba con otra sala, cuando era Mirror, ¿no? O Roxy, no sé si se llamaban en aquella época. Sí. Y bueno, y haciendo bolos. Y a raíz de ahí, pues Sagarmanta también creció en su momento, empezamos a hacer más festivales con tipo los que decía Tony, con otras empresas también, pues o sea, empezamos a entrarnos en circuitos, pues el Viña Rock, el Arenal, el FIB, el Rototom, el Cabo de Plata, bueno, no sé, el Low, muchos, la verdad. Yo muchas veces he perdido la cuenta, me he hecho un cuadrito en mi casa con pulseras que tenía por ahí y a veces no me acuerdo ni de qué es la pulsera porque son decenas y decenas de festivales. Pero bueno, eso también me hizo crecer y conocer a mucha gente de todo tipo. Y lo que decía un poco Pepe y Roberto me parece clave de vas encontrando gente y ahora a lo mejor tengo más amigos del sector fuera de Valencia que en Valencia, ¿vale? A lo mejor es una cosa que tiene su
hago una llamada y la haces a alguien de Barcelona o de Madrid, no sé, porque es con el que estás trabajando últimamente o has generado un vínculo con esa persona que profesionalmente no sé, tienes más cercanía con esa gente. Y bueno, a raíz de esos festivales, pues también es verdad que empecé a crecer un poco en esos festivales y empecé siendo monitores o tal y luego acabé siendo el responsable en el 90 y muchos % de los casos. Entonces, esa carga de responsabilidad luego también, lo hablábamos en la cafetería, me hizo ver de una manera los bolos con menos, o sea, con menos peso no, pero de una manera con menos nerviosismo, con ver las cosas bastante frías y que cuando hay algún problema normalmente sabías salir de él porque no te agobias, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de actitud pues sí que me ha llevado, creo, en algunos casos a poder estar en un sitio y no perder los papeles y perder el trabajo también, en muchos casos. Y bueno, nada, a raíz de eso empezamos también de los festivales, también siempre han seguido saliendo giras, por lo que decía Roberto, con los chicos del Maíz llevo un montón de tiempo trabajando y con los últimos discos y tal, colaborando con ellos. Luego aquí en Valencia he colaborado con mucha gente y he trabajado con mucha gente, pues Ciudad Social, también Los Cigarros, que es un grupo también que Pepe conoce bastante y con Tony también, con Los Cigarros, con, no sé, luego los últimos años con Efecto Mariposa, con El Tío de la Careta, lo que también decía Zetangana en la última gira de 2019 antes de que se parase todo. Realmente yo soy el técnico monitores de Zetangana, pero no ha habido bolos, ¿no? Por ejemplo, los chicos del Maíz sí tuvimos un bolo el viernes y el sábado aquí en Valencia y con algunos bolos sí que han ido saliendo cosas. Entonces, 2019 era un año bestial, lo que igual le decía a Pepe. Yo, en 2019, mi pareja tenía un calendario y cada vez que no dormía en casa tenía una cruz. Y acabó el calendario y casi no se veían los números, ¿no? Era algo, o sea, me decía, es que has dormido a lo mejor este año 150 veces fuera de casa. Y digo, pues sí, este año ha sido bastante duro. Pero bueno, por suerte, esa relación de trabajo también la siguen manteniendo con la gente y seguimos trabajando. Bueno, y hay mucha colaboración y creo que ese sector, lo bueno del trabajo en equipo es que tampoco te sientes solo en muchos casos, ¿no? Pasan cosas de este estilo y siempre tienes un amigo al que llamar o un amigo al que contarle de tus penas o cosas así. Y respecto a al trabajo en sí, pues van saliendo cosas, ¿no? Es una cosa que siempre se van abriendo puertas por ahí, vas metiéndote. Y a raíz de todo esto de la pandemia y tal, que Tony también lo quería comentar y creo que era interesante también que lo dijésemos, antes de la pandemia realmente en Valencia, como imagino que algunos sabréis, o no sé si habéis estado en el sector, las condiciones laborales y demás pues siempre han sido muy precarias, ¿no? Lo que hablaba, no sé si lo decía Roberto o Pepe, el tema del sector en sí, ¿no? Como no había una formación, no había una regularización, entonces en Valencia nos juntamos unos cuantos técnicos, que creo que aquí fue una de las primeras reuniones que tuvimos, y decidimos hacerlo de la Asociación de Técnicos del País Valencià. Entonces, a raíz de ahí, empezamos a reunirnos, a hablar, a ponernos unos objetivos, a marcarnos unas líneas de trabajo y bueno, estamos en ello. Obviamente, la pandemia nos ha hecho que tengamos más relación por ejemplo, con otras asociaciones a nivel nacional y estaba aquí antes anotándonos que obviamente varias de las líneas de trabajo son las ayudas urgentes que todo el mundo necesita para poder sobrevivir, porque si no, pues eso, estamos en contacto más que nunca con ayuntamientos, con consellería, visibilizando un poco la problemática del sector, ¿no? Que no existe esa regularización y vamos un poco en ese camino, las ayudas. Luego, otro tema que también ha comentado, el tema de la formación. Antes no existía esa formación como tal del técnico, a lo mejor sí. Llevaba 6 años haciendo de técnico de sonido, pero no tenía ningún título. Pues una de las peleas que se está haciendo ahora, que se va a conseguir además en breve, es que acreditando esa experiencia profesional se pueda demostrar que tienes una unidad de competencia del sector, con lo cual, yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor Roberto puede estar prácticamente siendo un técnico de sonido y no lo puede justificar porque no tiene un título. Pues a lo mejor en un futuro próximo puede ya justificar eso, ¿no? Entonces, ¿tú no tienes un título de cuando estuviste en Gandía? Yo sí. Ah, vale. Yo sí, pero bueno. Las personas que habían Por ejemplo, Pepe que decía que a lo mejor ha hecho varios cursos, pero a lo mejor no es ninguno oficial de un centro educativo, de los actuales. Entonces, a lo mejor Pepe puede ir al instituto de referencia de la comunidad y decir, yo me puedo presentar a esto y a esto. Y a día de hoy, pues decir,
tengo estas unidades de competencia y tenerla, vamos. Por mucha gente, por ejemplo, para entrar a teatros de la Generalitat y cosas así, te exigen ese tipo de requisitos, pues puede tenerlo. Entonces, es otro de las líneas de trabajo. Y luego, como consecución de todo que sería el objetivo, es el convenio laboral. No sé si habéis oído hablar que en el sonido estamos en el convenio del metal, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues un poco intentar acabar con eso. Generar un convenio laboral que esté específico para el sonido, que nos defienda a todas las trabajadoras del sector y poder tener unas bases y que se nos visibilice y cuando tú vayas a trabajar como técnico de sonido te digan que eres de sonido o del sector en general y que no seas un bicho raro, que es lo que somos muchas veces ahora, ¿no? Vas a la administración, antes lo contaba ellos, que en estas reuniones que hemos tenido con Consellería, con el Scorch, en el Ayuntamiento, siempre tienes que llegar a una mesa de reunión y siempre, no ha habido ninguna excepción, hemos tenido que explicar quiénes somos, a qué nos dedicamos y las peculiaridades de nuestro trabajo. Es vergonzoso que en el 2021 tengas que ir a una Consellería de Cultura y no sepan las condiciones en las que trabajan y en las condiciones en las que ellos contratan, que es lo más vergonzoso todavía, ¿no? O sea, ellos mismos, que son los que contratan eventos tipo, yo qué sé, una cridad o unas fiestas mayores o un vivero o cosas así, y no sepan ni lo que están contratando. Entonces, nuestra misión, siempre lo decimos, estamos ahí para ayudarle y creo que es interesante, el otro día hablábamos en Paterna también, de que los alumnos que estáis estudiando ahora, sepáis que esto existe y que se está trabajando por esto, que no vale todo. El todo vale tiene que acabarse, ¿no? Y mucha gente en bolos nos dicen, no, pero eso hace así 20 años. Pues que se deje de hacer así porque ese no es el camino ya, ¿vale? Hay que cambiarlo y las nuevas generaciones tienen una formación y esa formación hay que exigirla y que cara a las administraciones seamos humanos, tengamos nuestros derechos, y tanto público como privado. Y sobre todo que si vuelve a pasar la próxima pandemia, que ya nos pille con un convenio, que nos pille con unas condiciones, con unos paros y con unas historias que si no luego la gente, pues muchísimos de los que estamos en el sector estamos al día, al límite, subsistiendo con ayudas y más o menos es un porcentaje muy elevado. Por resumir un poquito, perdona que te corte, porque no sé si... Porque hemos llegado aquí porque, bueno, el mundo del espectáculo y del bolo es muy interesante, es muy bonito, es muy apasionante, sobre todo lo que nos gusta en el directo nos flipa, pero sí que es verdad que históricamente las condiciones siempre han sido, bueno, pues... yo no sé, o sea, nosotros empezábamos que cargabas el material el miércoles en la nave, te ibas en la furgoneta, dormías en la furgoneta y volvías el domingo a descargar. Y ni hoteles ni nada, o sea, te levantabas y yo recuerdo, o sea, y esto ha pasado, te levantabas de la furgoneta y a lo mejor amanecías en un campo de fútbol, utilizabas los camerinos del campo de fútbol para ducharte y te empezabas a montar y cuando acababa el borlo por la noche te metías a la furgoneta a dormir el día siguiente, o sea, eso ha pasado. Eso era así. Entonces, y sigue siendo así. Y en algunos casos sigue siendo así. Menos, cada vez menos. Yo creo que más excepciones porque creo que sí que se ha visto una evolución desde cuando empezamos, igual desde hace 20 años, sí que ha habido una evolución bastante grande. Sí que es verdad que creo que falta la guinda, que es como una transformación definitiva a algo realmente que puedas decir... Che, pero no estás pidiendo nada extraño, estás pidiendo que te equiparen, que se reconozca tu trabajo como un trabajo peculiar, porque es un trabajo peculiar, con unas características propias y que eso se reconozca en un papelito más grande para que puedas tener tu propio... Una regla del juego para todos igual. Y yo creo que es así. Y eso es bueno para las empresas y para los trabajadores. Si lo hemos hablado mil veces desde el punto de vista de la empresa, ojalá fuese así también, que todos jugásemos en las mismas condiciones. Entonces, eso, a partir de un poco de esa, bueno, de esa inercia, nace, ya han habido intentos anteriores de crear una asociación donde se haga fuerza a nivel técnico para poder conseguir ¿no? hacer sí, bueno, realmente, pues un convenio y tal. Realmente ATPV, creo que hablando con Angus y gente así, realmente existía desde los 2000 aproximadamente, 2000 y poco. O sea, ha tenido varios intentos y bueno, esta es la última que tiene una directiva diferente, pero es la tercera vez, creo que sí. Claro, siempre ha fallado. Uno de los motivos por los que fallaba era por lo que había mucha gente, muchos técnicos que querían hacer presión para que, bueno, las condiciones laborales mejoraran,
pero siempre había alguien que tiraba tierra sobre su propio tejado, que cogía lo que no quería coger nadie más, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no era el único motivo, o sea, había más otros motivos, pero siempre había alguien dispuesto a hacer, a superar los límites de lo, ¿no? Claro, y eso siempre ha sido uno de los problemas en conseguir que esto... O sea, yo lo digo y lo pongo encima de la mesa porque creo que es importante que tengamos una conciencia de que hay que respetar un poco esas condiciones mínimas y que no aceptemos trabajos que no estén dentro de lo razonable. Es cierto que vosotros, desde un punto de vista así, igual demasiado frío, pero igual que sois compañeros, sois vuestra propia competencia. Y a lo que... pero una competencia no malentendido, pero podéis ser dos técnicos de sonido que realicen el mismo trabajo. Sois compañeros, os queréis un montón, porque seguro que establecéis un vínculo, pero también sois competencia. A lo que hacen un poquito referencia es que cuando hay un mínimos marcados por un trabajo de 180 euros, 210 euros por una jornada, si en un momento determinado te ofrecen 120 o 150, pues no sé la opinión, igual lo puedes coger, pero lo suyo sería que no, que creaseis esa conciencia de grupo y de decir, aquí está el límite y vamos en esto todos a una. Que si me tienen que contratar, me contraten porque doy un mejor servicio y hago un mejor trabajo, pero no porque estoy bajándome el sueldo. Eso está como guay, pero al final es cuando se mezcla lo amateur con lo profesional y la gente quiere contratar cosas a precio amateur, pero exigiendo profesionales, es un poco el tema, ¿no? Que si no hay un convenio fuerte, claro, o no hay una ecuación de la igual él quiere comer. Claro, por eso decía que las reglas del juego deben ser las mismas para todos, porque eso beneficiará a las empresas a la larga. Quizá el día de mañana tengan que cerrar 4. No creo, ¿eh? No creo que pasase, ni trabajadores tendrían menos trabajo y nada. Yo creo que al final tendríamos todos más trabajo porque las jornadas interminables que decía Tony, si son 20 jornadas, si en vez de hacerla una persona la hacen 3, aunque sea por menos dinero, yo no entraría ni en dinero, como a lo mejor Roberto ha comentado, yo entraría en condiciones muchas veces. Yo, para mí es mucho más importante unas condiciones como el carpintero que va a tu casa a hacerte un armario, aunque sean mundos diferentes, pero ese hombre va a llegar, te va a hacer una factura y va a hacer su yo creo que es hay más... técnicos que tienen esas condiciones, pues la gente que trabaja en teatres de Generalitat tiene esas condiciones, así tanto. que no es inviable. Claro que no, se no. puede hacer. No, yo preguntando con la mosca tras la oreja ahora mismo, es decir, vale, después de la pandemia, cuando acabe, que no sabe nunca, ¿no? ¿No creéis que al final lo que se va... O sea, realmente la mentalidad de es vamos a intentar hacerlo o volver a lo que estamos haciendo antes, pero ahorrando dinero, porque es que las hemos pasado putas durante 2 años o así, ¿no? Sí, y se está haciendo ya, ¿eh? Yo te lo digo, en mi caso me han intentado bajar el dinero bastantes veces y es una realidad. Incluso en una de las reuniones en un ayuntamiento creo que le dijimos, no, pero está pasando eso. Y dice, no, eso no puede ser. Digo, pues, te estoy diciendo que me ha pasado a mí, claro. Que no te estoy diciendo que me han contado, que le han contado, que le han dicho. No, te estoy diciendo... Me decía, eso no puede ser que esté pasando. Digo, eso va a pasar y además, como decías tú, y va a seguir pasando porque muchas empresas no van a poder pagar lo que estaban pagando porque pues no tienen tanto trabajo. Yo por eso creo que esperar a que acabe la pandemia para ponerse a trabajar en ello es llegar tarde, ¿vale? O sea, una cosa que decía Tony, en Valencia históricamente cuesta mucho mantener esa lucha de los trabajadores y trabajadoras del sector, pero por suerte esta última intentona en la ATPV estamos en una asociación nacional que se llama PEATE, que es una plataforma de asociaciones de técnicos del espectáculo, que somos 17 asociaciones. Y quieras que no, esa presión, cuando no la hace uno, la hace el 16. Y siempre estamos... Todas las semanas tenemos reuniones, yo estoy al día de cómo están las ayudas en Barcelona, en Cataluña, en Canarias, se las transmito a los compañeros en las asambleas. Hay una especie de rueda que está girando, tenemos un borrador de un convenio que ya hemos presentado en sindicatos, en patronal, tenemos ese vínculo que antes nunca había existido. Entonces, yo tengo más o menos cada 15 días una reunión a lo mejor con parte de la patronal del sector. El otro día tuvimos una con varios sindicatos en ese sentido. O sea que PEATE va haciendo un camino a nivel nacional que yo en las asambleas que tenemos digo, lo que no podemos es apearnos en este camino. Tenemos que, aunque sea un paso lento, ATPV o la Comunidad Valenciana tiene que estar
caminando. Si ahora decimos tiro la toalla, no me apetece hacer nada porque tengo que hacer una reunión a la semana, pues al final seré un egoísta, ¿vale? O seremos egoístas, ¿no? Y yo creo que es más importante. Yo igualmente, porque yo creo que la previsión es buena, ¿eh? La previsión post-pandemia debe De trabajo, ser sí. de trabajo, o sea, va a haber trabajo, si no el mismo, va a haber más trabajo. O sea, que por eso no creo que podéis estar preocupados, obviamente, que soy yo para deciros sí o sí no, pero que la previsión es buena, que en eso es un mensaje optimista. De todos modos, No, he comprendido que no iba ahí, pero era como un mensaje optimista. de todos modos, dentro de la situación esta con lo mala que está siendo la pandemia para el sector, igual que los técnicos os habéis podido organizar, las salas de conciertos, o sea, es el sector entero. Las salas de conciertos, estamos todos inscritos en la asociación de Enviu, que son todas las salas de conciertos de la Comunidad Valenciana, y a su vez pertenecemos a Access, que son salas de todas las comunidades. En fin, que creo que la pandemia, dentro de todo lo malo, tiene ese puntito bueno, que es habernos hecho organizarnos este sector en general y regularizar Hemos visto tan de cerca el barro que todos hemos intentado salir de él, ¿sabes? De alguna manera. Sí. Bueno, a mí me da como que faltan unos criterios, ¿no? Como o vuestras experiencias, ¿no? Que habéis ido teniendo a lo largo de los años, que os han demostrado que algunas situaciones eran pues, extremadamente perjudiciales a lo mejor para vosotros mismos. Como recopilarlas, ¿no? No supongo que lo habréis redactado, no sé cómo estará redactado en la asociación, pero me da la sensación como que a veces nos hace falta unas bases de saber qué precios rechazar o qué condiciones no deberían ser aceptables, o incluso a nivel legal que el ayuntamiento viera que eso no puede darse, o si se da, pues que sea una cosa privada y que ya se apañen. Bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De redactar en los estatutos unas condiciones mínimas y de conseguir regularizar eso. Claro. Muchas veces también creo que se hace... Se dice como la empresa, ¿no? Que la empresa para la empresa, desde el punto de vista de la empresa, la verdad es que yo siempre lo he dicho, el que paga el sueldo de Tony, por mucho que nos lo creamos, no es Sagarmanda o es la empresa X para el que trabaje, es el cliente final que tiene. La empresa no te paga nada, te paga el cliente, que es el que contrata a esa empresa. Entonces, si llegásemos a ese marco, digamos, común para todos, del mismo modo que entre los técnicos tendríais los mismos precios unificados, la empresa también tendría un precio unificado que pasarle al cliente y no vendría otro por detrás que diría, no, yo te hago lo mismo por 1.000 euros más. Porque entonces es el círculo vicioso del que estamos intentando salir, pero en el que este momento nos encontramos. Cuando dices cliente, ¿a quién te refieres? O sea, si Al el cliente puede ser porque, igual... Claro, porque para vos... ¿Consellería? O igual Por puede ejemplo, ser o una puede ser- promotora, puede que ser- igual puede ser... Puede ser un cliente tanto público como un cliente privado. Exacto. O sea, al final puede ser un promotor privado como el que te hace el Viña Rock, o puede ser un promotor público como el que te hace la Feria de Julio. Al final, y en el ámbito público es donde yo creo que, insisto lo mismo, en las reuniones con la administración decíamos, la administración pública es la que tiene que cambiar para luego exigir al privado. Tú no le puedes exigir al promotor privado que haga las cosas bien si tú eres el más pirata de todo el barrio, ¿vale? Entonces dices, tienes que hacer tú las cosas bien y a raíz de ahí, ese círculo vicioso que decía Roberto, engrasarlo para que vaya funcionando mejor. ¿Sabes? Es un poco... Y respecto a lo que tú decías, al final es eso, un convenio no de estar nunca por debajo del estatuto de los trabajadores y unas condiciones mínimas. Eso, yo hablaba también con un Tony de que charlas de la asociación siempre deberían estar anualmente prácticamente en la hoja de ruta de los institutos para que esas charlas con esa documentación y que lo sepáis, ¿no? Que como, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en esta pandemia que el 90% de los técnicos estábamos mal registrados en los códigos de identificación de empresa, ¿vale? Los famosos CENAE que han dado las ayudas en este año de pandemia. Pues cada uno estábamos en una historia. Uno era electricista, el otro era, no sé... Pero igual ellos no saben... No, por eso he dicho códigos de empresa. O sea, Pero cuando- los códigos CENAE son códigos que te identifican para la seguridad social tu tarea, tu profesión. Entonces,
pues existe una infinidad de nombres y de números rarísimos en los cuales tú ibas a asesoría y le dices, dame de alta. Te daban un papel y te lo olvidabas. Y ahora nos hemos dado cuenta al decir, no, tú te quedas fuera. Y dices, pero si hago lo mismo que este, ya, pero tú estás en el 59 no sé cuántos y este está en el que toca. Y dices, hostia, qué cagada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también nos ha hecho, por lo que decía Pepe, de meternos en asociaciones o las salas ya están... No, es el mismo caso. O sea, sala de concierto no existe. Claro, Hay sí. un montón de CNAEs o licencias con otros nombres que te permiten hacer conciertos, pero también ha sido un objetivo nuestro el que se nos reconozca al Instituto Valenciano de Cultura como Claro. que nos incluya en su catálogo de música en directo. De hecho, el CNAE más habitual para las empresas del sector es el 9001, que es artes escénicas. Toma, mete lo que quieras, toma, métele ahí que no hay problema, artes escénicas. En los cajones de las artes son del 9001 al 9004 puedes hacer, vamos, de todo. Puedes hacer, en uno de los que sí que han dado, creo que es el 9002, creo que son actividades auxiliares de las artes escénicas. Y ahí ya, barra libre, que tenéis barra libre. Y meter ahí es un poco una Pues salvajada. eso ¿no? lo conocemos ahora. Hace un año yo creo que ninguno conocíamos Claro, esto. yo he perdido las ayudas porque yo, por ejemplo, estaba en el CNAE de grabación y edición musical, Vaya. que es el que más se relacionaba y la gestoría de turno, pues lo que decías tú, tampoco tienen ni idea, muchas veces vas a gestorías el que está acostumbrado a trabajar con empresas de polígono que tienen 20 trabajadores y se dedican a carpinteros. Es eso, pues eso. Por eso creo que la necesidad de que por este lado, la parte del convenio, la parte tal, y visibilizar el problema y regularlo. Eso, no sé si lo estáis viviendo con Eva en FOL o suena de algo todo esto que... Aún no, ¿no? Pero bueno. FOL se va a bien. convertir en vuestra asignatura más importante en los próximos años. FOL y ella, sí. Yo quería preguntar cómo veis desde nuestra generación, por ejemplo, la generación que estamos haciendo primero de sonido, cómo hacerse un hueco en el mercado laboral técnico de sonido, porque yo, por ejemplo, lo que veo es que cuando vuelvan los conciertos o el trabajo en general de directo, van a estar primero los técnicos que llevan toda la vida trabajando, como es obvio, tienen experiencia demostrable. Luego también tenemos a los de segundo que no han podido trabajar casi en hacer prácticas y encima vemos unos nuevos. Entonces, ¿cómo...? Porque una vez demuestras que vales, probablemente ya la puedes empezar a girar, pero ¿cómo hacerte un hueco o cómo entrar a empresarios como vosotros y deciros que dan una oportunidad? Yo, creo de verdad que va a haber el volumen suficiente para incorporaros a todos. Dos, creo que el hueco te lo hace realmente lo que hemos hablado antes, poniéndote a rueda de alguien que ya sabe y que te vaya guiando un poquito por ese camino. Y luego se ha dado una circunstancia que al estar el sector un poco estructurado hay mucha gente que ha perdido ayudas, como bien estaba comentando Tony, que se ha pasado a otros sectores a hacer otras cosas. Entonces, si me preguntas desde mi punto de vista de la empresa, de verdad te pongo la mano en el corazón porque tengo un poco de miedo, de incertidumbre en si cuando vuelvan otra vez todos los eventos, porque mi previsión es que vuelvan todos a la vez, si efectivamente vamos a ser capaces de encontrar a la gente suficiente para llevar a cabo esos eventos. Te lo digo de corazón, ¿eh? O sea que no creo que tenga que ser una... Claro que tiene que ser tu preocupación, obviamente, desde tu punto de vista, pero la relativizaría. Me centraría más en conseguir una formación e intentar poquito a poquito conseguir una experiencia que cuando ya esté todo más normalizado y la situación, no digo la situación que acabe ya la pandemia, sino de cara al año que viene, a un medio plazo, a 2 a 3 años te vayas posicionando en tu sitio, que a otra cosa. Yo creo que volumen habrá. Yo creo que, por complementar eso, yo creo que vamos, que eso pasa todos los años. O sea, tampoco os obsesionéis. Yo cuando acabé el módulo ya había gente que había hecho primero, que había hecho segundo. Y si lo que dice Roberto, si tú quieres trabajar de esto, vas a trabajar. Porque hay picos puntuales de trabajo. No sé, empieza junio y esto es una locura. Roberto, cuando estaba como de recursos humanos, te preguntaba, a lo mejor, Tony, necesito 10 personas.
Y claro, no tiene 10 personas que hagan... O sea, esto al final es un filtro natural y el que quiere seguir trabajando de esto, seguirá trabajando de esto. Y el que no le apetezca, pues irá dejando de lado. Vamos, pero en mi clase tenemos un grupo típico de estos de WhatsApp de la clase y al final pues se ha ido diversificando y creo que éramos 20 o así, pues creo que estamos trabajando de esto 4, pero porque nos gustaba, el resto pues se fueron otras historias. Pero incluso me gustaría, que sé que lo he dicho 2 veces, pero repetirlo una tercera, ese vínculo que tú adquieres con una persona que tiene más experiencia cuando vas a un evento la primera vez como auxiliar y te encuentras a un técnico como Tony, después desde el punto de vista de la empresa, que es lo que he dicho antes, tienes a gente de referencia dentro de cada empresa y le dices, Tony, no encuentro a gente, me hace falta 3 personas más. ¿Me puedes dar el teléfono de alguien? Ese vínculo, si tienes una buena relación con ellos, pero porque vales, no porque tengas una buena relación porque sea más guapo o más feo que el resto, sino porque realmente te lo has currado, has sido voluntarioso y vales. Esos contactos, ese saberlo hacer bien en el bolo, es lo que te da luego las oportunidades. Porque a mí no hay nada más que me da más alegría que decir, necesito a 2 personas más, a uno que haga monitores y a otro que haga escenario. Tony, decir, he conocido en el festival de tal a 2 personas que creo que podrían hacer ese trabajo. Si encima viene recomendado por alguien, desde el punto de vista de la empresa, pues es perfecto. Claro, entonces cómo llegar a, digamos, esa primera vez. Bueno, a esa primera vez tú... Es fácil, es fácil. Mucho más fácil de lo que crees. Es muy fácil. Tendrás que tirar currículum, claro. Ir, te harán una mini entrevista como hacíamos siempre. Y... Es lo que te están diciendo. En el momento ese del boom que se necesita mucha gente, tú vas a entrar y se te va a valorar ahí. Exacto. Y ahí es donde tienes que demostrar un poco lo que sabes hacer y que te preocupas, pero sobre todo es la actitud, más que lo que sabes hacer. Porque al principio sí. Lo que sabes hacer, si no lo sabes hacer todavía, lo aprenderás. Pero al final es más importante tener la actitud de querer aprender y de querer esforzarte y de querer hacer bien tu trabajo que de saber todo del primer día. ¿No? Tratar el material como si fuera tuyo. Todo eso inspira mucha confianza. Te van llamando ni te imaginas lo rápido. En serio, llegará un momento, lo que yo te contaba antes, que me pasó, que yo de los 20 a los 25, yo no estuve en casa ningún fin de semana y yo empecé así. Pero me conoció el que tenía el equipo de sonido donde cargaba los camiones. Y es que va muy rápido, es que, en serio, puedes currar mucho. Además es que lo notas. Si a alguien le gusta, es lo que ha dicho, lo que está diciendo Pepe, si te gusta realmente y te quieres dedicar a esto, estoy convencido que lo vas a conseguir, porque las oportunidades las vas a tener. Sí, yo, Roberto, como técnico a lo mejor responsable en el bolo, muchas veces venía 5 o 6 personas de prácticas. Y yo o sea, obviamente si estás en una persona de prácticas, hay que montar una PEA, hay que ajustar un equipo, pues estás ahí y lo haces con ellos. Si de los que hay ahí, hay 3 que no les tengo que explicar cómo se monta la PEA, yo al día siguiente digo, Roberto, estos que vengan al siguiente festival, porque me han quitado trabajo. Pero es lo que decía Pepe, si la actitud es que quiero aprender, pues no tendré, si me vienen 6 bolos y en los 6 bolos le tengo que decir cómo se hace, pues a lo mejor esa persona ya no me interesa que vuelva, ¿no? Pues digo, Roberto, que vengan los otros 3, ¿sabes? Porque es que si no lo acabo haciendo yo con ellos, con esos 3. Entonces, yo creo que por eso, al final la clave es la actitud. Y si tú quieres currar de esto, es un poco de actitud, un poco de ganas y aprender. Que, bueno, creo que estáis aprendiendo. Entonces, no tiene tampoco mucho misterio. La formación la tienes, la experiencia va a llegar. Lo que tienes que poner de tu parte es la actitud de aprovechar la oportunidad. Y siendo respetuoso pues, con el técnico, dejándole trabajar y eso, pero acaba una prueba de sonido y puedes ir y decirle, oye, esto, una duda que tienes, tal, dejándole trabajar, ¿no? Pero eso te lo valoran mucho también. O sea, termina y dices, oye, esto que has hecho y esto tal... No sé. Pero de hecho es la base porque cualquiera de o sea, todo el mundo ha empezado por debajo, cargando, descargando camiones y todo. El técnico de Beyoncé ha empezado igual. O sea, El de Beyoncé no lo sé. Hay de todo. Carlos. Pero ¿cómo es de compatible la vida del técnico de estudio con técnico de director? Pues depende cómo... A ver, depende a qué nivel quieras llevar el estudio, por ejemplo. Porque yo en mi caso, técnico de estudio, trabajé en Milenia, he trabajado en otros estudios en Valencia, pero no es o sea, yo no vivo del estudio, yo vivo más del directo. Sí que es verdad que
pues sobre todo en épocas de invierno, en épocas tal, que puedo compaginarlo y pues estoy en el mío o estoy en Millenia, así que voy, ya te digo, voy otras veces y es más fácil de compaginarlo. Pero a nivel, por ejemplo, tengo compañeros como Jorge, por ejemplo, y a veces es difícil porque van al límite, hay un día aquí, un día allá y es complicado, ¿sabes? El compañero que te estoy diciendo es el Estudio Elefante, que también no sé si lo conocéis en Valencia, y él está con varias giras, está con el estudio, está con otras historias también, entonces es bastante complejo. Pero bueno, tiene un equilibrio. Sobre todo el equilibrio muchas veces es si el artista con el que grabas, por ejemplo, también gira. Por ejemplo, con los Chicos Maíz que te decía, es bastante así, ¿no? Entonces, no, cuando solo haya habido algún año que solo he estado con ellos. Mejor grabas un disco, un EP o lo que sea, y los bolos de fin de semana son con ellos. El único problema que tienes es que acabas hasta las narices de ellos, ¿sabes? Pero por lo demás, si todo fluye, no hay ningún problema. Pero bueno, más o menos ahí. Y una cosa que decía, que quería destacar de lo de Pepe, es que, la pregunta de ella, que muchas veces las salas de conciertos son una brutal experiencia para los técnicos, porque yo me acuerdo que al principio, por ejemplo, hice muchos bolos en lo que hablamos en la Mirror esta, y yo aprendía, o incluso cuando están en toneladas, aprendes una barbaridad. Es mucho más instructivo o educativo hacerte un bolo en el toneladas o en el Mirror o en el Wagwal, porque es la realidad. O sea, yo me voy a un festival, me voy a la Arenal, levanto todos los faders a la vez y algo suena, ¿sabes? Porque suena fuerte, pero algo suena. Y el que está ahí dice, suena fuerte. Y dice, este no tiene ni puta de vale, siguiente, ¿sabes? Pero tú vas a una sala y tienes que demostrar que suena bien. Yo he estado a veces con Pepe y para mí Pepe es como un nivel. O sea, si Pepe no te da el ok, estás haciendo el ridículo. Y yo a veces, una persona que sabe tanto de música, yo, por muchos bolos que hayas hecho, si no lo haces bien, no sé, para mí Pepe, o sea, tienes que tener lo que decía, el respeto. Y Pepe, me acuerdo incluso alguna anécdota de estar en el tonelada mezclando y decir, hostia, suena el bajo como no sé qué. Y decía, hostia, yo no sé qué grupo es ese, tío, me cago en la puta. ¿Cómo es ese sonido? Entonces, me parece fundamental que las salas de conciertos son, si tenéis grupos que tienen colegas, pues poder ir con ellos, tener esa experiencia, musicalmente poder mezclar, poder tener retos, ¿sabes? Y que llegues a un sitio y que te diga Pepe, con toda su experiencia, pues te suena bien, te suena como Bad Religion y tú, joder, puta madre, hoy lo he hecho bien, tío, ¿sabes? Es decir, no sé, es un poco ese punto, ¿no? Es esa experiencia que tienes que ir cogiendo. No sé qué, sí. No. Otra pregunta por lo que me afecta a mí como chica, ¿vale? Desde vuestra experiencia en estas empresas, ¿cómo estáis viendo la incorporación de más mujeres técnicos? Porque es verdad que hay más ayudas, que hay muchas más cosas, pero yo trabajo también en esto y consumo mucha cultura y sigo sin ver mujeres trabajando. Como se dice, hay mucho, está creciendo, están dando más ayudas, pero yo voy a un festival y no veo a una tía trabajando. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos aquí que... Todos tenemos respuestas. Todos tenemos respuestas todos aquí. tenemos respuestas. Yo voy a ser breve. Solamente te voy a contestar de cuántas chicas se han matriculado en sonido. Empezando por ahí, ya te puedes hacer una idea de por qué no... O sea, de uno de los motivos por los que no hay gente en este sector. Ya no es porque... No sé por qué. Que igual hace falta referentes y hace falta... Bueno, no sé, ha sido siempre un terreno muy masculinizado. Siempre ha habido más chicos dedicándose a esto. Y entiendo que también históricamente a nivel de trabajo, como siempre ha sido un trabajo en el que te tiras mucho tiempo fuera de casa, bueno, pues igual por ahí tienes otro motivo. Sí, una percepción cultural más antigua en ese aspecto. Es que yo creo que el rock en general siempre ha sido muy machista. Y ha tenido que pasar mucho tiempo para que se empiece a pensar en esto. Pero... Vale. Es muy guay ahí, pero es verdad que dices, porque yo sigo queriendo ir a un festival, a una arena, a un Viña y ver a una tía recogiendo cable o ver a una tía subiendo los padres, que es como que a veces solo son las tías técnicos de grupos de tías. Correcto. Pero empiezan a ver, pero lleva su tiempo.
pero empiezan a ver. Claro, yo no tengo la respuesta tampoco, pero sí me estaba viniendo un poco con Tony de llamarme y decir, Roberto, necesito meter, y igual hay alguna empresa que no le viene bien. Por ejemplo, en ese aspecto, Sagarmanta siempre ha estado muy por la labor y hemos sido muy proactivos en ese. De hecho, me están viniendo muchos nombres de mujeres que han venido a empezar a hacerlas. Me está viniendo Lorena, me está viniendo Mariana, me está viniendo gente. Yo creo que la oportunidad, o por lo menos desde mi perspectiva, cuando he contratado o sea, es que no hago simplemente la distinción entre hombre y mujer, es al final el trabajo, tu trabajo, el que va a hacer que sí que llegues o no llegues. Entonces, una respuesta no tengo. Lo que sí que te puedo decir es que creo que desde un punto de vista, desde alguien que selecciona personal, cómo te ve, si tiene 2 dedos de frente y es una persona con sentido común, le dará igual tu sexo, dependerá al final de tu trabajo. Generalizado entre empresas, o sea, aparte de Sagarmanta, tú tienes compañeros de las empresas, ¿ves que es una cosa que...? Pues yo espero que sí, pero la verdad con sinceridad no. A ver, yo de la realidad del fin de semana, por ejemplo este fin de semana que he estado en Barcelona y he estado en algunos vuelos por ahí, sí que es verdad que o sea, lo que tú dices, eso está cambiando a un ritmo brutal. Sobre todo está cambiando desde Madrid y de Barcelona, ¿vale? Desde Madrid, Barcelona y País Vasco, sobre todo. Desde esas 3 bloques o núcleos está cambiando muchísimo, y hace 5 años era muy habitual, y yo que estaba en Barcelona muchas veces, y es que son 50-50. O sea, ya no es una chica y 6 chicos. Ya no, lo que decía un poco Rodo, no son ni chicas ni chicos, son el equipo técnico. Y ya te digo, y en estas ciudades, pues vamos, en Madrid hay muchísimas mujeres. En estas ciudades, yo por ejemplo en la gira de los chicos Maíz está, la compañera de la técnica de luces o sea, y tiene mucho trabajo, o sea, hace los bolos y le llaman para un montón de bolos, y es muy habitual, y yo creo que eso está cambiando. ¿Que en Valencia está costando? Poco a poco. Quizá lo que decíais de que falta algún referente que pueda visibilizar y que haya más mujeres en las clases es la clave. Pero, vamos, que está cambiando, estoy seguro. Hombre, en Barcelona hace 25 años, ya en la gente de carga y descarga del pueblo español, había un 50% de chicas de carga y descarga. Sí, es que Barcelona... Había un 50%, o sea, nos llevan bastante adelanto en esto. Sí que es cierto que se ha visto el cambio generacional que está diciendo Pepe, que ha sido siempre muy machista este mundo del rock, pero luego creo que también nosotros, conforme, igual Pepe y yo nos llevamos 10 años, y con Tony puede ser que me lleve 5, va evolucionando. El señor que contrataría hace 30 años no puede tener la visión del mundo ni cultural que puedo tener yo, porque es la vida. Entonces, yo creo que vamos en la buena dirección. Y yo creo que sí, eso no te debería suponer ningún inconveniente ni ningún escollo. A mí no es un inconveniente, pero es verdad que... No, claro, desde mi punto de vista. Es que es cierto. No, ¿qué va? ¿Te pinta bien el asunto o es mucho hablar y poniendo poco en práctica? Es que tu reflexión es cierta. Ya, pero es que se ve poco, pero va cambiando. Es una cosa que sucede, ¿no? O sea, nadie tiene la responsabilidad directa de eso, en realidad. Es decir, es a nivel de vosotros que trabajáis más en esto. A nivel de observación yo sí que creo que está cambiando. Yo no me creo pero en que Pepe tenga problema, en que haya una mujer o un hombre recogiendo cable o en una mesa, ni que Tony tener un compañero ni una compañera, ni yo desde el punto de vista de la empresa contratar a una persona por su sexo. Creo que no tiene sentido. Sí. Luis. Si puedo, tenía 2 preguntas. Hombre, claro que puedes. Nada, para Pepe, en relación a lo que has dicho, lo primero de todo, de cuando hiciste toneladas, has dicho que no llevas siempre, a lo mejor no repites estilo de música hasta dentro de 2 semanas después o cosas así, para que la gente no vaya siempre, o sea, no vaya cada 2 semanas. Pero luego has dicho también que todas las semanas va la misma gente, muchas veces es lo que ves y tal. ¿Cómo compaginas eso y cómo, diciendo también que a lo mejor tienes más de 7 conciertos en una semana, cómo no repites? Bueno, lo que hago es intentar no repetirlos.
intentar no repetirlos, intentar no quemar a una gente, no hacer que una persona tenga que venir en 15 días 4 veces, porque al final va a elegir una, el día que mejor le venga. Es una cosa comercial simplemente, ¿sabes? Para poder hacer todos esos estilos en los que me siento a gusto. O sea, solo eso. Y luego hay una gente, lo que te comentaba es que hay una gente que le da igual cualquier estilo, que lo mismo lo puedes ver en un concierto de metal que en uno de jazz. Y es así. Incluso músicos que le pegan a todo también, ¿sabes? Es el único motivo, ¿eh? ¿No se te hace difícil? O sea, ¿no se te hace difícil? Claro que es difícil. Eso no es fácil, sí, pero bueno, lo intentas. A veces te sale y a veces no, también te digo. Ahí está la gracia también un poco, ¿no? Llevamos alguna vez charlando contigo y dices, hostia, pues a lo mejor viene no sé quién, pero quiero meter... O sea, al final es un poco la magia de eso, ¿no? Es como un puzzle, ¿no? Y sí. Que hay que ser un tío valiente para ser como Pepe, de programar, intentar este concierto, efectivamente, como está diciendo, si pongo 4 del mismo estilo la misma semana, la gente va a elegir uno. Yo quiero que vengan 4 veces, no uno. Es un arte y es de ser de tíos valientes programar. Yo recuerdo muchas veces que me has comentado en este bolo me la juego. Pero es que los quería traer, ¿no? Sí, y eso cuántas veces me lo has dicho. Luego traes apuestas seguras, pero luego hay grupos que no sabes muy bien si van a funcionar o no. Pero este trabajo tiene el punto ese romántico, que para cualquier empresa no sería viable. Es decir, voy a traer esto porque me gusta. Y no lo digo yo como el Toneladas, lo digo un montón de salas que hay en Valencia que muchas funcionan así. De que traes a alguien a quien admiras y a lo mejor... yo con mi socio he bromeado a veces, nos hubiera salido más barato pillar un avión, ir a Londres, verles y volver, que lo que nos ha costado esto, ¿sabes? Pero bueno, al final del mes es lo que es una empresa normal, cierras el mes y el día que has perdido ese dinero por el día que lo has ganado. Lo chulo es poderte permitir hacer eso a veces y espero poder hacerlo siempre. ¿Puedes enviar, o sea, tú directamente envías correos a grupos o ya siempre recurres a la oficina de producción? De todo hay, es que cada caso es... Claro, habrá grupos sí. que a lo mejor no tengan ni oficina de producción o... Luego también hay muchos grupos... Claro, pero hay muchos grupos que también dependes de... Pues lo que hablábamos antes, de este curro de ir conociendo a gente. Recurres a tal o cual persona que has conocido hace años a ver si le puede convencer a tal grupo, porque ese grupo ya no toca en una sala de tu aforo, toca en salas más grandes. Y casi nunca lo consigues, pero a veces sí. Ya hacéis un balance de gastos, me imagino, ¿no? Es decir, pues, cuesta tanto traerlos... Eso es el peor lado de ese curro. Pero sí, sí. Y según los gastos, ¿lo veis viable o no? ¿O casi siempre intentáis apostar? Es difícil porque esto es a pequeña escala, pero en conciertos grandes pasará igual, supongo. Cada grupo, tú no dices, mira, este grupo me cuesta muy barato y lo voy a llenar y voy a sacar una pasta. El que es barato normalmente tiene poco tirón. Y el que te va a llenar la sala lo sabe y te lo va a cobrar, ¿sabes? Es normal, es su curro. Y ese que ahora te cobra eso, al principio no cobraba porque no llenaba. Yo qué sé, es la evolución. Igual que yo estoy desde el punto de vista de la sala, el punto de vista del músico, pues ya ha estado años cobrando poco, ahora tiene que cobrar porque, antes lo ha dicho Tony, los músicos que ahora están aquí, yo he trabajado con un grupo que hemos llenado 2 días las ventas de Madrid y ahora toca en un teatro, ¿sabes? O sea, hasta el que más llene no va a llenar toda la vida. Entonces el grupo, en el momento que está, cuando tiene que cobrar más, es justo para él. Sí, porque dedica toda una vida a eso. Tiene que sacarse ahora la pasta. Si es listo, sabrá que no va a sacar esa pasta toda la vida, quitando 4, que, ¿sabes? Los cachés evolucionan e involucionan con el tiempo sí, también. Incluso sí. Hay una particularidad que puede ser que un grupo no cobre lo mismo hoy contigo que la semana que viene con, claro que con otra persona. Ni cuando le contratas a una oficina, si es una oficina que tiene 10 grupos y le contratas a 4 o 5 de la misma oficina, pues obviamente tus precios van a cambiar, no son fijos. Tiene muchas peculiaridades. Incluso las oficinas te dicen, tú le pides precio de una banda
y te dicen, ¿para qué es? Porque no es lo mismo el caché de sala que el caché de ayuntamiento. Pero también pasan los técnicos, ¿eh? A mí me llama una banda y sé que cobra 50.000 y no le pido lo mismo que a una que cobra 1.500 y no sale ni a repartir. Claro. También hay que ser justos y realistas, ¿no? Y si esa banda... Es que también es un poco... Esperas que ese día suene la flauta y el grupo ese que cobra 1.500 llega un día que cobre 50.000 y entonces ellos mismos, en algún caso incluso ha pasado, de decir, pues ahora te vamos a pagar más. Porque tú has sido también inteligente. Si le pides un dinero a una banda que no tiene ni para gasolina, pues vas a ir un día, ¿sabes? Entonces, en ese sentido también tienes que ir un poco con ojo, ¿sabes? Es que es así. Eso es muy curioso porque en el Toneladas, por ejemplo, han venido músicos que han formado parte de bandas que si te compras un libro de la historia del rock, sale su nombre y no lo han llenado. ¿Sabes? Que eso, el mundo del espectáculo es... O sea, el técnico yo creo que tiene que estar un poco ajeno a eso. Si tiene suerte, como dice Tony, estar con los que más están ganando y estar ahí. Y de esos grupos, por ejemplo, que no llenaron aquel día, ¿los apostabais vosotros o...? Nosotros casi siempre lo apostamos nosotros, casi siempre. Muchas veces me llama gente, pero como tengo tantas ganas de hacer cosas, casi nunca le alquilo la sala a nadie, casi nunca. Y en los festivales y los conciertos suele ser el promotor también el que apuesta por un grupo. Y si se llena, se llena. Y si no, no se llena. Pero el grupo va a cobrar lo mismo. Sí que hay algunas veces que determinados grupos, en algunas circunstancias, piden parte, por ejemplo, de lo que puedas ganar por tickets. Pero bueno, son negociaciones. Pero normalmente el que se la juega es el promotor. El grupo no se la juega. Y eso es el máximo exponente de promotor, que yo creo que es Guy Mercader. Lo tengo así como un... Que eso es a lo bestia, yo no, ni por asomo no tengo nada que ver, mi trabajo y el suyo. Pues ese hombre que pues en los años 70 ya había traído a España a los Rolling Stones o cosas así, ¿no? Ese tío en una entrevista que le leí decía que se había arruinado y se había hecho rico 3 veces en su vida. Arruinado de no tener ni casa. O sea que así va la cosa. Pero también hay que decir que luego, no sé, conciertos que hemos visto en el Toneladas, yo, por ejemplo, el del Fantastic Negrito que eso fue bestial, y es que el tío está ganando Grammys y dices, hostia, la recompensa de ver una de esas bandas en un sitio pequeño antes de verlo en un FIP, o sea... Ha ganado Grammys y el año que viene se supone que vuelve a tocar en el Toneladas. Poder ver un artista así en un sitio tan cercano, tío, para mí eso... Cuando esos artistas te hablan que tocan en clubs, son clubs de 5.000 personas. Ellos le llaman club a eso. ¿Sabes? Y verlo ahí, claro, esta gente en América quizás toquen en clubs de 5.000, pero aquí tienen que venir a sitios de 300. Bueno, estaba Carlos, alguien por allí o... ¿Con qué criterio ajustas el precio que le decides a una banda en función de lo que ellos... ¿Cómo? Ellos cobran, por ejemplo, si una banda de 1.500, que es un grupillo de punk que está haciendo una gira, te haces la gira con ellos, versus hacer una gira con los cigarros, te tienen otro caché y otro. ¿Cómo ajustas tú lo que le pides como directo? Como había dicho, que no lo vas a pedir. Como técnico. Pero estás hablando respecto a lo que he comentado yo antes de técnico. Sí. A uno se cobra 1.500, obviamente no le vas a pedir 700, porque te fundes la mitad de todo el dinero que van a sacar por la gira, pero a unos te cobran 50.000, 700 es lo que te gastan un fin de semana. Bueno, pues ahí realmente tienes que ponerte unos mínimos. Yo en mi caso, ¿no? Yo me pongo unos mínimos y por debajo de esos mínimos no lo hago. De esa manera también das pie a que gente que está empezando pueda tener ese acceso a trabajar con gente que no puede pagarlo. Que en un futuro pueden pagarlo y quieren contar conmigo, pues yo creo que tampoco, porque tampoco vas a tirar el precio, porque si no, gente a lo mejor como vosotros que empezáis, no podéis entrar a trabajar en esa gira que yo mismo he dicho de ir al Toneladas, de ir al Mirror, de no sé cuántos, que se hace esa gira de fiestas populares, pues en parte dices, ¿qué pinto yo ahí? ¿Sabes? Que lo haga la otra persona y así también así trabajamos todos. Creo yo que es mucho más inteligente hacerlo así. Yo en un bolo era ¿quién me lo dijo? El técnico de Romeo Santos, que era la gira mundial latino de no sé cuánta gente habría, no sé si te con alguno de vosotros, no sé, 25.000 personas, 30.000 personas, un bolo bestial. Y el tío estaba con el telonero, pero a muerte. Y le dije, ¿por qué estás tan
no sé, tan involucrado en el bolo del telonero. Si mucha gente lo deja en play, como aquel que dice, todo, me dice, pues porque a lo mejor me da de comer mañana. Entonces, también hay que tener en cuenta que, sin despreciar a nada, pero teniendo tu sector controlado, si ya estaban ahí era por algo, y luego resultó que eran rollo reggaetón y tal, que luego han triunfado, pues a lo mejor se han ido con el de gira. Quiero decir, esa parte del técnico, ajustar precio, no quedar mal, hay gente que queda mal con todo el mundo, intentar quedar neutral con todo el mundo, ¿sabes? Y bueno, pues adaptarte y dentro de tus necesidades. Si tienes que comer, pues con un mínimo de condiciones y tal, pero es eso. Yo a veces prefiero... Hay giras en los que me han pagado menos, pero me han puesto habitación individual, me llevan en AVE. Digo, pues es que claro que cobro menos, pero no tengo que comerte horas de furgoneta ni duermo solo, que eso es la mayor maravilla que puedas encontrarte en una gira. Hostia, es que yo valoro... A mí me dice, por ejemplo, en la gira esta de Zetangana, llegué la primera vez y digo, ¿con quién voy? Y dice, ¿con quién vas a qué? Digo, a dormir. Dice, no, duerme solo, ¿no? Digo, esta noche sí, al menos esta noche sí. Y me quedé flipado, porque yo estaba acostumbrado a venir de otras giras que a lo mejor dormíamos siempre con camas de 2 o 3 habitaciones, o a festivales que a veces había dos. Entonces, yo qué sé. Yo valoro mucho, quizá más las condiciones que me ponen que el dinero, ¿sabes? Muchas veces. Es un poco, y luego, bueno, por complementar un poco lo que ha dicho él, depende también un poco un interés. Hay bandas que por muy, no sé, o que te llevas muy bien con ellos y al final hay un trato, digamos, cordial y, no, un poco más que cordial, y quieres apostar por ellos y a lo mejor tú te permites, bueno, yo creo que esta banda merece la pena, me apetece, digamos, hacer como una inversión, ¿no? Inviertes tu tiempo, tu trabajo en esa banda y, bueno, no te importa tanto cobrar un poquito menos porque lo que decía Tony, que el día de mañana te pueda seguir dando trabajo. O a veces que no, que dices tú, a este le cobro mucho porque no me interesa nada trabajar con esa persona. Que también lo he hecho, ¿eh? Le voy a pedir mucho para que no me llame. Por no decirle que no, porque si le dices que no, igual no te interesa decirle que no. ¿Sabes? Depende, ahí va jugando un poquito. ¿Habéis rechazado algún proyecto? Bueno, me imagino que no es pero... ¿Qué cosas habéis rechazado? Así que diga, esto no podría. No sé, muchas cosas. Hay momentos que muchas cosas, pero a lo mejor ni lo sabes. O, no sé, es como un bolo. A lo mejor Pepe tuvo que... No le digo que no venga porque meto y luego dice, hostia, metió 20 y hubiese metido 100. En lo técnico igual. Yo a veces he estado con alguna gira que he dicho que no porque tenía otra y luego he visto al compañero y he dicho, hostia, él está haciendo 60 bolos y yo estoy haciendo 20. Entonces, un poco lo que le decía a tu compañero, pero él duerme con gente y yo duermo solo, ¿no? A lo mejor en ese lado te satisfaces con otras cosas, o prefiero hacerlo, pues este año estoy más en casa, o la pregunta de él, pues este año hago más estudio o más eventos con empresas de este tipo corporativo que hacen eventos, no sé, no intentas fustigarte tampoco. Me imagino que es más momentáneo, ¿no? Según tu situación, sí. En el momento que es más... Sí. También es verdad que, no sé cómo lo veis vosotros, pero es un mundo muy de... Como lo que dice él, el Moog Seller esto. Hay mucho vendedor de humo que está muy en la cresta de la ola, pero no lo está. Y cuando llegas a bolos dices, hostia, no estaba tan alto, no estaba tan inalcanzable como parecía, ¿no? Pero, yo qué sé, vas por ahí navegando entre un bolo y otro. De todos modos, yo creo que todo... O sea, en plan económico todo te va llegando. Lo más importante, creo yo, es que lo que quieras hacer, lo hagas porque te flipa. O sea, si quieres hacer sonido, lo haces porque te flipa. Y a partir de ahí, es lo que yo decía de a veces programar algo y mola si no se te olvida. El seguir haciendo bolos que sabes que vas a perder pasta por otros, tal, pues un poco esa es la actitud. El decir, yo es que lo que me mola es el sonido. Y voy... Y si eres así, es que no, seguro que no te va a faltar el curro, en serio. Además, seguro. Todos en nuestros ámbitos y en nuestra vida hacemos, digamos, como inversiones, si lo quieres ver así. Tú puedes apostar por ir a una gira más pequeña, creyendo que ese grupo luego se va a convertir en más grande y vas a estar ahí. Y en referencia a lo que decía tu compañero, yo creo que el precio también te lo da la experiencia y hablas con tus compañeros de profesión y sabes los números más o menos por dónde se mueven, lo que te da una cifra de también tú de dónde moverte.
es la pasión que le pones y el trato que tienes con la demás gente. Porque aunque seas muy bueno, si no te aguantan tus compañeros, al final no te van a querer. Pero si tienes el trato correcto con tus compañeros y tu historia, pues lo haces lo mejor que puedas, es que con experiencia, y muchas veces es muy bueno, aunque cobres un poco menos, currar con empresas con buen material, porque eso te hace formarte, ¿sabes? Y tienes la opción de manejar todo eso, que si no, no la tendrías. Yo lo de los compañeros también, no sé cuántas veces habré preguntado a los dos Tonys, esta persona que viene nueva, ¿cómo está? Pero ya no cómo está, sino a un nivel técnico, sino cómo ha encajado como una pieza más del grupo, porque al final es con la gente que te vas a pasar mucho tiempo. Y es que os lo he preguntado muchísimas veces, y gente ha dejado de trabajar ya no ni por su formación ni porque lo supiese hacer o no, sino porque tienes que empastar otro tipo de habilidades, que tenga pasión y que se lleve bien. Pero dentro de las bandas pasa eso, cuando hay muchas bandas que tienen un nombre, pero es una persona. Y la banda son músicos contratados. Pues a lo mejor es muy bueno el guitarrista, pero si no encaja con los demás del grupo, pues va a hacer una gira o media, ¿sabes? Eso es así, es muy importante. En este trabajo se pasan muchas horas juntos. Es un gran hermano constante de eso, ¿no? Sí. Como compartes muchas horas. Yo el otro día más lo hablaba, en una furgoneta, lo que vives en la furgoneta no... O sea, que te vas de aquí al País Vasco y vuelves y llevas 2 días ahí metido y al final le has contado lo de tu prima, lo de tu vecina, lo de no sé qué. Y dices, hostia, pues es que sabes más que un colega del barrio porque... ¿Por qué? Porque a este lo ves en los horarios raros, libra los lunes. Es que, ¿qué dices? Yo, por ejemplo, me gusta mucho irme a la montaña. ¿Con quién me voy a la montaña? ¿Con amigos? No, con compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen sus mismos horarios. Entonces, ¿con quién voy? Con el Xavi, o sea, gente que hace lo mismo que tú. Y, joder, si no te llevas bien con ellos, estás perdido. Te tienes que llevar bien. Antes comentábamos ahí fuera también un día que Tony me dio estábamos en Benidorm en low cost, no recuerdo que se había olvidado de papeles o algo así. Todos los reyes de todos los grupos. Me dio las llaves de su casa. Me dio las llaves de su casa, entré en su casa sin estar él, cogí los papeles donde me había dicho y o sea, como podrías hacer con un amigo, una persona de tu entera confianza. De esas hay muchas, claro. Van pasando. En cuanto a la programación de la sala, porque aparte de buscar tu grupo, de trabajar con la gente y todo eso, hay una parte, pregunto, para que me estás firmando, hay una parte que también se alquila, o sea, tiene algún grupo que te dice, oye, quiero tocar en esta sala. Sí, pero te decía antes, yo como siempre tengo tantas ideas, no me quedan muchos días para alquilar. Entonces intento no alquilar la sala mucho y menos a la larga, porque la gente, oye, quiero tu sala para marzo del año que viene. Yo le voy a decir que no, porque es que luego va a venir un grupo que me gusta un montón y voy a tener la fecha ocupada, y normalmente cuando llamas a esa persona que es de aquí y le dices, oye, ¿te importaría hacerlo a la semana siguiente? Te va a dar alguna razón para no poder hacerlo. Entonces, mejor no le digo que sí y ya está. O le pido mucho. Y así dice que no. Así dice que no. Un concierto como, por ejemplo, el tributo de Beatles que tocamos las chicas y todo eso, dices, dudo que lo hayan buscado ellos. No sé si habrá sido igual, fue contacto con alguien. Fue, ¿cómo se llama? La chica que tocaba el piano. Irene. Y de hecho teníamos otra fecha ahora, en la pandemia, para volverlo a hacer. Sí, Pero fue, o sea, te contactó directamente a ti porque te conoce, ¿no? Me contactó ella a mí. De todos modos, yo también me obligo a tener unos cuantos días para motivos que me gustan, hacer conciertos que son benéficos. ¿Sabes? Y este era uno. Este iba a una asociación de mujeres, autoras, no sé qué. Sí. Entonces yo siempre me obligo a... Pues tengo 6, 8 al año, pero por causas que a mí eso también me gusta hacerlo. Claro, eso en cuanto a darle oportunidades a ese tipo de grupos o personas que están empezando, o más o menos empezando, y quieren un sitio donde mostrarse, ¿cómo lleváis todo eso? Porque os sale más rentable que seáis vosotros los que busquéis a la gente porque sabéis que puede funcionar.
Pero eso también está muy bien y es lo que decía Tony, porque a veces esos grupos luego en un futuro, si has creado el vínculo con ellos y les va bien, para ti es bueno. Entonces muchas veces lo que hacen es abrir para otro grupo. Son los teloneros. Claro, claro. Te iba a decir, si tampoco es fácil para ti como dueño decirle a alguien que sí que le alquila la sala porque sabes que a lo mejor la ocupas para otro, el tema de eso, de dar oportunidades a la gente, está complicado. No, porque es necesario. Es necesario. O sea, nosotros, lo que es la música rock and roll en general, el público es un público mayor. Entonces, siempre intentas tener ese contacto con los grupos jóvenes para que esté viniendo gente joven. Muchas salas no van a quererlos porque dicen, no me compensa porque no hago dinero en las barras. Pero yo creo que es lo mejor que puedo hacer porque ese público que va a venir ahora y no voy a ganar nada porque no... Pero dentro de 5 años va a ser mi público, ¿sabes? Los que ahora son mayores, dentro de 5 años a lo mejor ya no van a ir a ningún concierto. Entonces, se necesita un relevo para eso. Hay unas músicas, por ejemplo, pues ahora la música urbana, que está muy mal vista por los rockeros, ¿no? Pero es lo que hay. O sea, ¿sabes? Es lo que hay, es lo que la gente de una edad está, pues oye, pues está así la cosa, es verdad. Y o lo entiendes, o no sé, o acabará siendo un sitio de rollo bar de Benidorm para los jubilados, ¿sabes? O sea, eso es así. Y es chulo que las músicas nuevas, la gente de 50 años no entienda la música que le gusta a la gente de 20. Eso está muy bien. Porque si le gusta el rock and roll, no es esa la actitud. O sea, la actitud es que al de 50 no le mole lo que le mola al de 20. Creo, es mi opinión, ¿eh? Tiene que haber para todos. Tiene que haber de todo. Sí, para todos. No sé si había alguna pregunta por allá. Antes había levantado alguien la mano, pero Yo, no sé. una pregunta es, porque por ejemplo, claro, el concepto dueño de sala yo lo desconocía así un poco, porque claro, el público va donde vaya el artista, pero claro, habrá gente que dirá, voy a esta sala porque me gusta mucho y me da pues, igual quien toque, ¿no? Tienes como público así que vaya a tu sala simplemente por el hecho de ser... Sí, porque además, quieras que no, te estás identificando con una programación concreta. Pues en Valencia, las salas que hay, cada una te diría un poco... o sea, aunque seamos todos amplios, pero más o menos se te ve el plumero a cada uno, el tipo de gente. Que tampoco lo haces, creo yo, muy dirigido, es como eres tú. Un segundo, por complementar eso, lo que decía yo antes, de que no solo el estilo de música, sino que la gente, o sea, es muy fiel en ese sentido. A mí, una de las cosas que me gustaba, que lo he dicho al principio de Toneladas, es ver que la gente va a un sitio como el que va al teatro. O sea, hay gente que se saca el abono de temporada de la ópera y no sabe ni quién va a ir, pero tiene el abono de temporada, pues, o una que va a la discoteca porque está a la orilla de la playa y ponen reggaetón. Pues hay gente que va a 10 toneladas porque sabe que le gusta el rock and roll y sabe que de cada 10 días, a lo mejor 8 le va a gustar lo que encuentra, ¿sabes? Entonces, es como el ticket de temporada, ¿no? Pues es un poco eso, perdona. Que si normalmente sueles hacer tipo martes, tal género, jueves, tal género. No, eso ya sería dificilísimo, no, ¿qué va? Bueno, hay ciertos estilos que sí que, por ejemplo, cuando hago blues, son conciertos buenísimos porque son gente que viene un fin de semana a un festival grande y al fin de siguiente va a otros festivales grandes del circuito de blues, de ayuntamientos, digamos, ¿no? Y los días off que tienen en medio, pues tienen 3 días, lunes, martes y miércoles. Yo me suelo quedar los miércoles. Pero son gente que está tocando en un club pequeño cuando normalmente están tocando para miles de personas. Entonces ahí sí que, pero por esta razón, porque tengo el contacto con esa oficina, que es su día off, y yo le dije, yo me los quedo, pero los miércoles. Porque primero empecé probando a ver si dentro del blues que no fuera muy repetitivo, me pareció una cosa interesante, pues ese sí que suelen ser, pero no tengo un día concreto para cada cosa, porque las giras vienen como vienen, ¿sabes? No. Si viene un grupo tipo que digas que es muy famoso dentro de lo que
dentro de lo que sería, tipo, de los más famosos que han venido nunca a tu sala, ¿cómo lo promocionarías normalmente? Los más famosos casi que para mi sala no necesitan ni promoción, porque el tema es que esos grupos suelen venir entre semana. Esos grupos, o sea, lo que él decía antes, Fantastic Negrito, pues eso viene un martes y es algo, gratifica mucho ver que un martes has vendido todas las entradas, porque no es fácil, en una ciudad como Valencia no hay mucha cultura de esto y un martes vender todas las entradas, ¿sabes? Pero normalmente los grupos así de mucho nivel vienen entre semana, porque el fin de semana pues es que están aquí en España porque están currando para ayuntamientos, que es donde sacan la pasta de verdad. Estamos acostumbrados a que en España estamos acostumbrados a que las giras o los conciertos sean viernes y sábado y sea como un coto inamovible. Sí. Y vienen americanos y tal, y esa gente gira 3 meses, de lunes a domingo durante 3 meses. Y pues hoy en Valencia, mañana en Castellón, pasan en Tarragona, pasan Sí, y es un poco, giras, sí. creo que a lo mejor lo que dice Pepe de eso, de viene de Madrid a hacer un bolo y para en Albacete, para en Valencia, para en Tarragona y el jueves ya llega a Barcelona y hace el día grande o hace 2 días. Pero es un poco muchas veces eso. Son artistas que los compra un promotor y les compra un paquete de días. O sea, el americano tiene un contacto en Europa y el de Europa tiene un contacto en cada país. Entonces ese pues se queda, o sea, ya pues si es el que lo monta desde Alemania, pues tal día, de tal a tal día estará en Francia, de tal a tal día estará en España, de tal a tal día estará... El grupo le pagan el dinero o sea, dice, yo te cobro tanta pasta por una semana bueno, al promotor de la gira le dirán, te cobro tanto por mes y medio por Europa. A ver, yo creo que el grupo, bueno, no sé la verdad de todo en esta vida, ¿no? Pero yo creo que el grupo contrata una empresa de management que les mueve y les organiza una gira. O sea, ellos convenian con la empresa un porcentaje de los beneficios de la gira. Eso la verdad que se nos escapa ya. Sí. A nosotros es un caché cerrado, Claro, es un caché y lo cerrado. suele llevar una empresa de aquí. Pero claro, esa empresa la habrá buscado la otra. Sí. La pregunta que quería hacer antes, es que es cambiando un poco de tema por eso. El tema de cómo ha ido todo con esto de la pandemia y tal, sabiendo que los conciertos en directo, pues, o nada, o prácticamente nada, ¿qué es lo que más se ha hecho en cuanto a sonido en directo? Que a lo mejor es fuera de la música o cosas así. Claro, yo lo que te puedo decir desde la experiencia, lo que hemos notado un incremento muy grande es en todo lo que tiene que ver con virtual show, o sea, con virtual stage, con streamings. Las empresas se han pasado mucho y han habido muchos eventos que realmente tú llevas a un técnico de sonido para que ponga 4 o 5 solapas como si estuviésemos aquí en una mesa redonda y la empresa de vídeo para que hagas un streaming. Ese tipo de evento es el que ha salido muy reforzado y ha aumentado mucho sus ventas. Obviamente el resto pues ha ido muy para abajo. Pero volveremos, ¿eh? Ha habido, bueno, David. Otros técnicos me han dicho que también, pues no sé, sobre todo de eventos, ¿no? Ahora David que había invitado a otro técnico que quería que viniera hoy y que seguramente los que estéis en las actividades vendrá a Sagarmanta me ha dicho que estaba, por ejemplo, con los exámenes del Michá. Sí, toda la megafonía para examinar a toda la gente y poner los listenings y claro, todo eso también lo están montando. Es cierto, por ejemplo, que la administración ha cambiado mucho. Por ejemplo, me está sonando los exámenes de valenciano. Ahora lo que tenemos son unas oposiciones de justicia que entiendo que si antes lo hacían en una clase o en una sala, ahora se han ido a feria de muestras. Y entonces pues le montamos una megafonía en los pabellones de feria de muestras para que hagan un examen y se les pueda dar alguna indicación en un momento determinado. Eso ha sido más un poco puntual, ¿no? Sí, ha sido una excepción. Ha sido una excepción. No es muy común pasar de estar montando bolos o festivales a de repente sonorizar una rueda de prensa, una conferencia. No, porque ya se hacía, que era la temporada de invierno y la temporada de verano. En invierno son más eventos y cosas así más pequeñas
y en verano son más festivales. Lo que pasa es que es como un invierno muy largo ¿no? Es como que no está acabando, porque los eventos masificados no han vuelto. Pero a mí no se me hace raro ir a un evento de una rueda de prensa. Hace poco hicimos, no sé, sí que se hace habitualmente. Tienes que comer también, o sea, no... A no ser que tengas algo que te da continuamente, un estudio, otro ingreso, los que somos de técnicos, pues un día haces una cosa y es muy habitual, eventos. Hemos hecho, yo por ejemplo, yo hago también lo de el MotoGP, la maratón, algunas cosas así, incluso cursillos, de dar cursillos, pues en invierno sobre todo tienes que buscarte otros, no sé, ajustando equipo, ¿no? Con Dash, por ejemplo, colaborando, haciendo, vete a no sé dónde y ajustate aquí. Pues en invierno son muy diferentes a hacer el bolo en sí, que todos conocemos, el concierto con 1000 personas. Y debéis ser camaleónicos. Por ejemplo, el caso que estaba poniendo de David o de Tony, que lo ha expresado muy bien. David estaba la semana pasada en el palco de Mestalla haciendo un evento que teníamos ahí. Este fin de semana, el viernes y el sábado, tiene los exámenes esos que hemos comentado en feria. Y la última semana de este mes tiene ya conciertos, que tenemos un ciclo de 4 o 5 de concierto de banda. Imagínate en un periodo de 3 semanas, digamos que ha estado en muchas partes distintas dentro del mismo sector. ¿Tienes alguna pregunta más? O no sé cómo... Yo creo que más o menos la idea que yo llevaba, yo creo que estaba un poco tocada. No sé qué os ha parecido, si os ha gustado, si no. Yo creo que era interesante. No sé si ahora tenéis una idea un poquito más, ¿no? Más concreta del tema del sonido directo y, bueno, sobre todo me imagino que, yo siempre lo digo, ¿no? Que no todos vais a acabar siendo técnicos de sonido, ni técnicos de estudio, ni técnicos de radio, ni técnicos... O sea, que cada uno le gustará más una cosa u otra, ¿no? Entonces, pero por lo menos que tengáis clara de primera mano una visión para luego poder decidir más, ¿no? De una forma más objetiva si os gusta o no esto, ¿no? Una pregunta. Es que por lo que oigo, se diferencian como técnicos de directo, de conciertos, de eventos, todo eso de los de, por ejemplo, de tele. Porque es verdad que digo, ya pues no estoy trabajando en televisión, pero mi aspiración es trabajar en directos de música o de otros eventos. Me parece que como que sean dos mundos un poco separados. Sí, bueno, la verdad es que tele y radio, la parte de broadcast es como un poco diferente. Pero os encontréis trabajando con técnicos de directo que hayan trabajado en tal y tal. Sí, es bastante, o sea, muchas veces somos más o menos los mismos, pero que a lo mejor te cansas de hacer lo que decía Pepe, tanta carretera, o te cansas de estar buscándote la vida durante tantos años, te sale una oposición, te metes en tele no sé qué, y a lo mejor pues vives más cómodo. Pues mucha gente te quiere tener familia, quiere no sé cuánto, y dice, mira, estoy hasta la narices de estar fuera de casa, de tener que depender del gilipollas que encima es un capullo, no sé qué, o sea, es porque pasa muchas veces, es la realidad, no os riáis porque es la realidad. Estás muy a gusto, ganas dinero, pero es un capullo, y dices, ya estoy hasta la narices. ¿No pensaste eso? No, digo que... me refiero de alguna banda, por también un poco... Es que es la realidad, no es todo... Oh, he hecho 1000 bolos. No, es una mierda, es que es verdad, muchas veces estar ahí Además, es duro. Entonces yo creo que, no sé, mucha gente, lo que decía que le decía antes, lo de mucha gente que se va a teatros o cosas así, es porque está cansada de hacer eso. Entonces yo creo que... Sí que es verdad que la televisión y tal, pero muchas veces son técnicos muy parecidos. De hecho, yo creo que luego cuando te metes en el sonido ves todas las posibilidades que hay y vas llegando a un sitio y a otro, y se me estaba ocurriendo así por ejemplo, había una persona que era David Lorente, que era técnico de sonido, que ahora trabaja para Meyer Estados Unidos. Desde aquí, desde España, pues creando los equipos, creando los altavoces. Luego, por ejemplo, estaba Vicente Olucha, que estaba en Sagarman también, director técnico, que lo contrató Das, que también está como de... sí, soporte técnico. Luego está Tony, que también trabajaba, por ejemplo, haciendo bolos, pero ahora los hace más pues para bandas. Quiero decir, o te puedes haber ido a la tele o a la radio. Luego vas a encontrar que es un sector tan amplio, claro, que tú vas a ver hacia dónde quieres ir. Es que a veces me acuerdo yo que al final yo cojo lo que sale
porque mejor es lo que nada, pero digo, así luego cuando me quiera ir a directo, te miran como que eres técnico de tele y dicen... Yo creo que estás en buena edad para coger Sí, todo lo que, sí, todo lo que te pides, venga todo e lo ir, que pides. e ir Luego, probando. Sí. por la pregunta que has hecho, que también, por hacer un poco la distinción, yo compararía, digamos, el puesto, digamos, en televisión o en un puesto público, ¿vale? Una televisión pública, como es Televisión Española o Apunt o así, que está subvencionada por dinero público, aparte de publicidad y todo eso, pero que recibe una subvención, ¿vale? Y muchos de esos puestos de trabajo se abren por oposición, o sea, hay una demanda, o sea, hay una oferta, digamos, a nivel estatal, ¿no? A nivel político. Y luego está la empresa privada, ¿no? Entonces yo haría la comparación como un profesor de la escuela pública y una academia, ¿vale? Entonces, digamos, la escuela pública está, digamos, reglada y hay unos estatutos y hay ¿sabes? Una serie ¿no? de normas. Está estipulado qué cobra el operador de cámara, qué cobra el realizador, qué cobra tal, cuáles son las condiciones, cuáles son los horarios. Está estipulado en un BOE porque lo oferta el gobierno. Y luego está la empresa privada, que en nuestro caso está por hacer todo ese trabajo. Y lo que pasa es que en Valencia, ¿Sabes? un poco a lo que dice Toni, el problema de Valencia, la Comunidad Valenciana, es que el mercado audiovisual no es tan potente. Yo tengo un montón de amigos en Madrid que hacen bolos y el otro día me estaban diciendo, no, estoy grabando un programa, estoy grabando no sé qué. O sea, colaboran mucho más. Aquí el problema es que, como aquel que dice, el único que produce es Apunt. Y como venimos de un Canal Now tan horroroso, que no ha generado nunca trabajo, ni trabajo de calidad. Yo no sé si vosotros recordáis que hace muchos años se decía el que vale, vale y el que no a Canal Now, como diciendo, es que las escombrera de todo, ¿no? Porque era mucho enchufado, mucho, no sé, era como ir como un pozo. Y creo que esto también está cambiando por contacto que he tenido, pero sí que es verdad que no hay ese mercado audiovisual que tienen otras ciudades con promotoras potentes, sobre todo con Madrid, que es constante la producción de programas, series y demás. Ahora está muy cambiado el sistema. Ahora hay mucha productora externa. Por ejemplo, el otro día me enteré que el Terrat tiene una planta de un edificio en Paterna, en Galaxia. Sí. Una planta entera alquilada. Te iba a decir, estuve el otro día y lo vi. Ese tipo de... Ahí trabajas tú. Pues... Quiero decir que ahora todo ha cambiado mucho. Hay mucha productora muy grande ahora aquí afincada en Valencia y haciendo cosas muy potentes, ¿no? Pero que lo hacen muy mal, porque al final No sé, ya. trabajas ahí y es la auxiliar de limpieza. Pues a eso me refería yo antes con las condiciones de trabajo, que sí. Imagino que lo dirás a nivel de contrato y tal, pero si hay una regla del juego, pues ya puede ser Galaxia, puede ser el Terrat, puede ser La Sexta, puede ser quien sea, todos tendrán que trabajar con las mismas condiciones. Al principio, en cualquier circunstancia, también todos hacemos esfuerzos. Es una pena, pero... Finalmente es cabeza y luego ya existe un poquito más, pero que ojalá se regule. Estamos en ello ahí. ¿Y no existe algún tipo de cooperativa o algo similar donde regule un poco todo este? Es que está todo por hacer, porque todos queremos llegar y que esté hecho, ¿no? Pero es que no... Yo creo que un poco el problema es que cuando viene un cliente que no es una iniciativa pública, es una iniciativa privada, viene ese cliente y obviamente pide distintos presupuestos. Desde el mismo momento que por el mismo material y las mismas personas, las empresas que tenemos la parte técnica no cobran lo mismo. Si yo he dicho X, viene otro y dice X menos 2.000 y yo voy y le digo, Toni, no tengo X, tengo X menos el 10%. El problema es de los técnicos, es de las empresas, porque el dinero al final te viene del cliente y cuando las empresas ofertan dinero distinto, al final el que lo paga, por desgracia, es... Sí, pero ahí no debería de ser, por eso deberíamos de regularlo. Ahí tendría que entrar el valor añadido de calidad. Es decir, yo puedo llegar a una banda y decirle, lo que me decía el compañero antes, no, ¿y tú cuánto le cobras a una banda? Y dice, yo le quiero cobrar 1.000 euros a una banda. Pero luego llega Toni y dice, no, yo te lo voy a hacer por 1.500 euros, un bolo. Y la otra dice, hostia, es que este lo hace muy bien, yo le quiero pagar 1.500. Pero que el mínimo, por lo que fuese, sea 1.000. Porque legalmente, y que si él cobra 1.500 porque es bueno y se lo merece,
oye, pues págale los 1.500 si lo hace bien. ¿No? Si Pepe dice, hostia, No es que el hay una caso. banda que son muy buenos, yo voy a pagar más. ¿Qué? Que no es el caso, tío. O no es el caso, pero a lo mejor puede ser una producción completa, yo qué sé, cualquier cosa, que no es he hecho una cifra también un poco simbólica, por marcar un ejemplo. Yo creo que es así, y darle el valor, y si tú te lo mereces, pues cobra más, ¿no? Y si una empresa... Se está trabajando en eso. Claro, ¿no? Si una empresa te pasa un presupuesto y te pasa otra y crees que es mejor, pues contrata la que tú valores, pero siempre con unas reglas del juego equivalentes, creo yo, vamos. Yo, como estamos terminando, dos aspectos que a mí me gustaría. Uno, desde mi punto de vista de la empresa, cuando estéis ahí, simplemente es por curiosidad, porque tengáis datos. Una cosa que siempre digo, que de buen técnico o mal técnico, o sea, si va todo bien, subir el fader, como ha dicho Tony, lo puede hacer todo el mundo. Yo creo que el buen técnico se ve cuando hay un problema. Cuando hay un problema, el que es buen técnico y lo soluciona es donde se ve si eres bueno o mal técnico. Y hay otra cosa que en determinados eventos, sobre todo en los corporativos y tal, que seguro que os enfrentáis a ellos en algún momento, está el cliente. El cliente debería hablar con alguien de la empresa antes que con los técnicos, pero esa cadena no siempre se sigue así. Y hay momentos de presión en el que el cliente habla directamente con el técnico. Yo, desde el punto de vista de la empresa, siempre he valorado súper positivamente, que es una cosa que a vosotros igual no se os había pasado por la cabeza, es ese trato que tenéis con el cliente, el solucionador de problemas y el trato que tienes con el cliente, porque yo te puedo contratar, pero lo repito, el que os paga el sueldo es el cliente. Igual es una cosa que nunca se dice y que pasa desapercibida, pero creo que es importante. Me queda más justo. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, y si no, pues podemos dar por finalizada. Yo preguntando esto, ¿habéis puesto micros, pero no habéis hablado en el micro? Sí, no, los micros... Muy bien, muy buena observación. Los micros, hay una cámara en plano fijo todo el rato y los micros no está sonando, solo los micros solo están para que se grabe el audio en la cámara y luego subirlo al canal y que se quede registrado. Era la práctica final. Exacto. Porque se escuchaba bien, ¿no? Los que estabais ahí al fondo se escuchaba bien lo que estábamos hablando, digo. Que no hacía falta altavoces. En la agenda quedan 10 minutos y que siga hablando. ¿Todos trabajáis con alumnos en prácticas? Bueno, Pepe no... No, yo nunca he tenido. Pero lo hemos hablado alguna vez. No sé por qué, porque con Tony lo he hablado. Sí, en nuestro caso es... Sí. O sea, a Sagarmanta son habituales. Sí, siempre. Además, creo que es... No se puede comparar con nada, pero Pepe antes ha dicho que tenía como una necesidad igual de hacer algún bolo que sabes que es más benéfico, pero es por responsabilidad y porque lo hace sentir bien. A mí no me hace sentir ni bien ni mal traer a gente de Creative, pero creo que tienes que tener una responsabilidad y que todo el mundo se merece esa oportunidad y tienes que hacer. De hecho, nosotros siempre hemos cogido a toda la gente que hemos podido, pero ya no por quitar trabajo o ahorrarte, no, sino porque crees... A veces sí, no sé. Bueno, de verdad, porque sabes que tienes una responsabilidad. No, pero yo creo que el 80% de los compañeros y compañeras que están trabajando ahora vienen de gente de prácticas. Por ejemplo, voy a decir David, el otro David, Gaby, Iris, Lorena, mucha gente. Yo sí que puedo decir, de la gente que ha ido de aquí de Comenius, porque es la que conozco, no conozco a otras, que ha ido a Sagarmanta a hacer las prácticas, el 80, el 90, no voy a decir el 100 porque no, pero la mayoría de la gente acaba las prácticas y o bien se queda ese verano haciendo algún bolete, siempre le cae alguna cosa, incluso si hay gente que se quiere acabar dedicando a eso, como David o como tal, ha acabado siendo, digamos, técnico habitual es que en Sagarmanta. Engancharía con lo de antes, que llega un momento, como hemos comentado, que tienes un volumen y que todo el mundo llega a tener su oportunidad, porque tienes volumen y tienes que solucionarlo. Pero que igual que pasa con no es por decir, que pasa con más empresas, que es una cosa habitual, que no es una Claro cosa que que sí, no solo es la haga excepción. Sagarmanta, que también lo hacen otras empresas. Sí, siempre lo que hemos hablado es desde una perspectiva global. Lo que pasa es que... Sí.
Lo del documento que ponía PEATE, Sí. Sí, alguno de ellos, no sé cuál ha puesto. Bueno, en la página de Y en las redes de sociales ATPV, de- si entráis en la página de ATPV, que es atpv.es, ahí están Sí, pero de los todas maneras, enlaces. sí, de todas maneras, en las redes sociales, Instagram y todo esto de PEATE tiene, o sea, quiero decir, están mucho más actualizados porque cualquier comunicado, cualquier documento, cualquier cosa que se firma o que se avanza, cualquier reunión muchas veces se publicita. O sea, A ver, hay varios canales de información por parte de la ATPV y de PEATE, ¿no? Hay sí, ¿Instagram? Pero No, ATPV tiene el Instagram, el Facebook y luego tiene un chat como de noticias en el que si pasa algo o hay alguna actualización importante se pone ahí. Y luego tenemos un interno es de... el chat o sea, el canal de Telegram, ¿no? Sí, y luego hay un interno de Telegram que es el de asociados y demás. Y luego PEATE tiene uno de Telegram también y tiene, bueno, también lo mismo, Instagram, Facebook, no sé si tiene Twitter porque yo eso no lo sé, pero vamos, son los canales habituales. Muchas cosas que poco a poco te tienen en cuenta, ¿vale? Lo que os decía antes de que hay que seguir peleando, que ahora hacen una reunión y ya te llaman. Eso ya es un paso. Nosotros ya nos sentimos como que hemos hecho un pequeño esfuerzo. Las nuevas ayudas es el plan Resistir, tal. Dicen que van a sacar unas nuevas y ya dicen que van a incluir los nuevos códigos del técnico. Joder, pues creemos que eso, si no hubiese habido esto, no hubiese existido una asociación o asociaciones, tanto de salas como de empresas, como de técnicos, no se hubiese conseguido. Por lo cual, simplemente seguimos peleando en eso. Y trabajando en equipo yo creo que llegaremos lejos, como los bolos, básicamente. Ha evolucionado mucho eso. O sea, igual que hablabas tú lo de mujeres trabajando, el compañerismo ha evolucionado muchísimo desde hace 25 años ahora. Antes se intentó hacer una asociación y duró una semana. Duró una semana, me acuerdo, hace un montón de años en el Micalet se hizo un... De hecho, no duró nada. juraría que la recuperación del nombre de la asociación es esta, que ya estaba creada, O pero de estaba esa, parado no sé, y le habéis dado puede ser, un no sé. nuevo enfoque. Ya un te digo, nuevo así, empuje. esta es la tercera vez que digamos, lo ha cogido una directiva nueva y lo ha intentado relanzar. Pero sí, ha habido 2 veces, pues eso, por falta de, lo que decía Tony, pues al final, pues porque tienes bolos y lo dejas pasar, o porque, bueno, porque se diluye. Por eso decía la importancia de tener una plataforma nacional, que esa rueda hace que no pare de girar nunca y que si paras en la Comunidad Valenciana, no ha parado en Galicia y cuando te das cuenta te tienes que reenganchar, pero siempre estás ahí metido. Y yo creo que, por ejemplo, en Galicia, también como lo ponemos muchas veces como referencia, porque es la única comunidad autónoma que tiene un convenio del sector. O sea, es un referente a todos los niveles. Y tenemos al compañero los gallegos que hablamos con ellos, incluso para la propia patronal, que son las empresas del sector, es un referente de modelo, incluso para los propios sindicatos se miran en ese, o sea, es como el referente para todo. Lo que hablábamos antes de referente como profesional, pues para el sector, el convenio gallego, pese a que le hemos propuesto muchísimas mejoras, es un referente y sobre todo por decir, se puede hacer, vamos a seguir este camino, ¿no? Es un poco y tirar del hilo y pelear, básicamente. Y a nivel nacional, ¿os vais poniendo de acuerdo entre las distintas asociaciones o no hay, por así decirlo, una asociación que coordine a las asociaciones? Bueno, tenemos reuniones semanales en las que se hablan muchísimas cosas, todos los temas, tenemos un orden del día en el que cada uno propone o se van trabajando, no sé, documentos, a lo mejor va a salir un documento, lo apoya PEATE, porque claro, al final representas a mucha gente, entonces si es algo importante, pues se lleva a la asamblea de cada asociación, se vota y se da la autorización, que luego salga un que sí, un que no, pero esa es la manera, es muy asambleario, se toman decisiones y se van marcando objetivos, como les decía, el convenio, al final que intentamos, lo que decía antes, no llegar tarde, y para nosotros no queremos que llegue el ayuntamiento de turno y ponga un parche, que diga, toma, os damos 5.000 euros, callaros. Es que no queremos, o sea, a veces decimos que ni siquiera la ayuda es lo prioritario, porque nosotros no queremos que nos den una limosna y que nos callen, sino queremos seguir trabajando en condiciones, ¿no? Visibilizar el problema, que con algunos políticos se lo decimos, ¿qué queréis? Visibilidad del sector, ¿sabes? Decir que existimos, porque luego sois los que nos usáis, como eventos corporativos públicos o lo que sea. Entonces, nuestra lucha es la regularización y
Y a veces, no sé, pues algún compañero vuestro me ha dicho, es que si no tengo faena, no sé si a ti a lo mejor te han preguntado, si acabo de empezar, ¿cómo me voy a poner en contra? ¿Cómo voy a criticar? ¿O cómo voy...? Le digo, mira, al final todos tenemos que estar en el mismo camino y sí que es verdad que a lo mejor desde una posición que ya has hecho bolos con ciertas empresas, puedes a lo mejor gritar más, pero el mensaje tiene que ser el mismo. Es un poco lo que... Por eso estamos un poco en esa línea. Se ha vuelto la cinta ya, ¿no? Ya está. ¿Tenéis hambre? Vale. No sé, ¿tenéis alguna pregunta más? No, ¿cuándo habrá el tema de las salas? Wow. Ojalá. Ha sido hacer daño, ¿eh? Ha sido hacer daño. Es complicado. De momento sabemos que el 9 de mayo posiblemente se cae el estado de alarma y ya veremos, ¿no? Nosotros en mayo vamos a empezar a hacer conciertos, pero sin servicio de bebida, como un teatro. Y muy poca gente, muy poquita gente. Pero lo hacemos por necesidad. Pero cuándo empieza a funcionar no lo sabemos. Quedan unos meses aún, seguro. Yo creo que, por lo que he estado también escuchando, a partir de verano, que la vacuna, no sé qué, yo creo que mucha gente tiene mucha fe con el puente de octubre. El otro día estaba hablando en Barcelona y me dijeron, el puente de octubre tengo como 4 presupuestos. O sea, como que el puente de octubre la gente está como esperándolo ahí. Pero el año pasado ya lo Ya pasó, pero es lo mismo, pero que estamos otra vez en la misma... Sí, pero bueno, hemos avanzado un año. Y con la vacuna y toda la historia, entonces sí que es fácil ahí, pero bueno. La mega fiesta va a ser el puente de octubre, ¿no? El puente de octubre, el otro día me decía, no sé, una empresa, que habían no sé cuantísimos festivales propuestos. O sea, el 12 de octubre pillaron los libres porque hoy no tenéis faena todos. No sé si hay más preguntas, Tony. Ya está, ¿no? Sí, si no tenéis ninguna pregunta más, pues muchas gracias por vuestra participación y nada, espero que os haya gustado. No me decías tú que tenías un ático, pero yo también. He pensado, digo, yo